contigo voy. Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros soy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? ¿Cuántos dicen amén? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Escucha, iglesia. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vive ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrás. ¿Cuánto quieres ser obrero del Señor? Yo quiero ser obrera de Él, aleluya. Yo quiero ser útil para su obra, aleluya. No somos dignos de estar aquí, no somos dignos, gloria al Señor, de que Él nos mire y nos bendiga de la manera que Él lo ha hecho. Pero es por su misericordia y por su amor, hermano, que estamos aquí, aleluya. Es por su misericordia, mis hermanos, aleluya. No es que Él nos necesita a nosotros. Estamos aquí porque le necesitamos a Él, mi hermano, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Cuánto aplauden? Gloria a Jesús, la gloria de Dios. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, aleluya. Seguimos, Señor, honrándote, Señor, extendiéndote, Señor, toda alabanza, toda gloria, toda pleitesía, Señor, todo loor, porque solamente tú la mereces, Señor, aleluya. Todo, Señor, por el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén, aleluya. Gloria a Jesús. En esta oportunidad vamos a concederle al hermano Ángel Cruz la lectura de la palabra. Amén. Gloria a Jesús. Santo Cristo Jesús. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Doy gracias al Todopoderoso porque me ha dado la oportunidad de estar aquí detrás de este púlpito para llevar la palabra. Quiero agradecerle al obispo, a los pastores aquí presentes, a los líderes de esta iglesia y por supuesto a la banda de la iglesia para llevar esta palabra a ustedes en esta tarde. Bendito sea Cristo Jesús.
Gloria a Dios, santo eres, Padre amado. Santo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a ponernos de pie aquellos que puedan hacerlo para dar comienzo a la lectura de hoy. Se trata de Filipenses 3, capítulo 11 al 14. Cuando lo tengan, me dicen amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3, 11 al 14 dice así: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento que Dios en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque he podido leer tu palabra. Gracias, Señor, una vez más, que podamos proseguir hacia adelante, que podemos llevar la palabra a todos los confines de la tierra, Señor, y que podamos seguir prosiguiendo hacia la meta. Que Dios les bendiga una y muchas veces. Amén. Por aquí la próxima persona. Gloria al Señor. Dios bendiga al hermano Cruz. Que Dios le bendiga más. Al nombre de Cristo. A su nombre. Gloria al Señor. Con nosotros el grupo conciliar. Gloria a Jesús. Ellos tienen la parte devocional. Amén. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Mientras el pastor Dexter exponía, amén, mientras él daba la conferencia, el Espíritu Santo me traía a memoria cuando pasé un proceso de cáncer, de 4 años y medio de lucha contra el cáncer en el hígado. Los médicos habían diagnosticado que yo tenía un cáncer terminal y que iba a morir probablemente si no me sometía a un de cáncer, amén, del hígado nuevo. Y resulta que después de varios exámenes me dijeron que no era un cáncer terminal, sino que era un cáncer que tenía tratamiento. Era avanzado, pero tenía tratamiento. Y después de sometimientos, amén, que gloria a Dios, nunca me hicieron la quimioterapia, solamente radiaciones. Pero mientras el pastor exponía, yo estaba observando esa palabra y decía hacia la meta, prosiguiendo hacia la meta, prosiguiendo hacia la meta. Y es que Jesucristo en su palabra nunca nos dijo que no íbamos a tener aflicciones. Todo lo contrario, la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones. Amén, que todos vamos a pasar por diferentes procesos. Que es lo más importante, que mientras usted y yo vamos hacia la meta, prosiguiendo hacia la meta, Él siempre va delante de nosotros. Por eso es que Él prometió estar con nosotros durante nuestro proceso. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie en esta hora y que juntos le demos gloria. Yo sé que aquí hay gente que puede testificar de las maravillas que Cristo ha hecho en su vida. Yo sé que si a usted le dan, usted no necesita ni siquiera este micrófono para testificar que hay un Jesucristo que en medio de su proceso lo ha levantado, lo ha restaurado, lo ha purificado, lo ha sanado. Todos aquí tenemos mucho que hablar de las maravillas que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Le invitamos a que adore juntamente con nosotros. Oh Jesucristo, tú reinas con poder y te damos gracias, Señor, porque tú eres, aleluya, ese motor que nos impulsa, nos anima a seguir hacia adelante a través de tu Espíritu Santo. Aleluya. Tú reinas con poder. Tú reinas con poder y gloria. Tú reinas con poder y gloria. Aleluya. Alábalo, alábelo, exáltelo, porque Él es digno de toda adoración. La única, aleluya, la única razón por la que hoy estamos aquí es porque su gracia nos ha envuelto. Aleluya.
Oh, gracias, Jesucristo. Oh, sí, decimos, oh, Jesucristo, reinas con poder. Cántelo conmigo. Soberano, victorioso Rey. ¿Sabe qué? Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Una vez más, Jesucristo, reinas con poder, porque Él es soberano, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte y pudo detener su poder para vencer. Oh, adórale, adórale, adórale al invencible. Oh, tuya es Jesús. Tuya es toda la gloria. Oh, recíbela, Señor. Todo el honor. Decimos Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener su poder para vencer. Y Dios de lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Recíbela, Jesús. Y tuyo es todo el honor. Oh Dios, Dios de lo imposible te adoramos. Eres invencible, Soberano, por lo tanto, tuya es toda la gloria, Señor. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Oh, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Vamos, iglesia, dale gloria. Tuyo es todo el honor. Este es el tiempo de darle gloria al Padre, al Hijo. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Oh, recibe gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria.
aplauso a Él. Tuya es toda gloria, toda honra. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo. Recibe gloria. Recibe su gloria, mi Dios. Recibe Recibe su aliento en gloria. tu alma. Recibe Recibe a gloria. Cristo. Ponte de pie, adora. Porque merece toda la Recibe gloria. gloria. Santo eres mi Dios. Desciende en este lugar, Padre de la gloria. Santo eres mi Dios. Santo eres Padre de la gloria. Oh, recibe gloria. Recibe la gloria del Padre. Santo eres Padre. Te adoramos. Recibe gloria. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar. y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Yo necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Yo quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar. y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Yo necesito estar contigo Poderte adorar. y poderte adorar. De tu manantial, dame de beber. Necesito más. De tu manantial, dame de Necesito más. Sí, Señor. Quiero estar en tu presencia. quiero estar en tu presencia. y poderme contemplar. Necesito estar contigo. Yo necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito adorar. Estar en tu presencia. Yo
Señor. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu presencia, Señor. Es un día para darte gloria, aleluya. Es un día para darte honra, Señor, aleluya. De apreciar, aleluya. Oh, Señor, cuán grande sacrificio hiciste tú en la cruz del Calvario, aleluya. Oh, gracias, Señor, que con una corona de espinas te hiciste rey por siempre, Jesús. Sentándote a la diestra del Padre, aleluya, para interceder por ti y por mí, aleluya. Porque abogado tenemos en el cielo, abogado tenemos en el cielo, Jesucristo, el que dijo: yo iré, Padre, yo iré, aleluya, a morir por ellos. Él lo hizo, aleluya. Oh, gracias, Señor. Hoy te damos gloria, Jesús. Hoy te damos gloria, oh Maestro, aleluya, aleluya. Aleluya, cuán hermoso eres, Señor. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tu palabra, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, Es tu cruz, es tu cruz, la que me salvó, me rescató. Tu poder entró ahí, me dio libertad. Te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Con tus palabras es tu amor. su amor, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, es su cruz, la que me salvó y me rescató. Tu poder entró ahí, me dio libertad. Te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. A ti, Jesús. Corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona
cosa más maravillosa. Mantenga su adoración, aleluya, dele gloria, dele gloria. No hay cosa más maravillosa que contar de las maravillas de Dios. Es muy distinto cuando de oídas le habíamos escuchado, pero es tan diferente cuando Él nos ha hablado a nosotros mismos, nuestro espíritu. Cuando usted y yo hemos tenido ese encuentro sobrenatural con Él, podemos entender que no solamente la gloria de Dios, aleluya, no solamente transforma nuestra vida, sino que es para que nosotros seamos de testimonio, aleluya, al que está perdido. Cuentan de tus maravillas, oh Dios. Seguiremos contando de tus maravillas. Seguiremos hablando, Dios mío, de tus maravillas. Señor, estamos convencidos que para el próximo, aleluya, el próximo congreso, aleluya, que tengamos en esta casa, van a haber muchas almas más convertidas. ¿Cuántos lo creen? El obispo decía que con tan solo uno que usted y yo nos ganemos, uno hace la diferencia. Porque si son 100 miembros, quiere decir que el próximo año habrán 200 miembros. ¿Cuántos creemos que para el siguiente evento van a haber nuevas almas en esta casa? De las diferentes iglesias van a haber almas nuevas, aleluya, para el reino. Y decimos, cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él, ¿qué pasó? Conquistaron reinos, tomaron ciudades, y en su nombre le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oré para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oré para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cuentan de un Dios que hace maravilla, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañados de sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oré para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oré para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Y Jehová es mi guerrero. Vamos, iglesia, si él es tu guerrero, decláralo. Jehová es mi guerrero. Oh, sí, Jehová es mi guerrero. Una vez más, Jehová es mi guerrero. Y con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Sin baile y trompeta lloraré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Sin pandero sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Aleluya. Con fuerte y alta voz yo gritaré que Jehová es mi guerrero. Y Jehová es mi guerrero. Aleluya.
Jehová es mi guerrero. Y Jehová es mi guerrero. Y con mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Sin baile y trompeta yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Arca y pandero sonaré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Aleluya, Él es tu guerrero. Él es quien pelea por ti. Él es quien pelea por ti. Repito, Él es quien pelea tu batalla. Aleluya, Él es quien pelea tu batalla. Prosigamos hacia la meta del supremo llamamiento. Yo quiero que la iglesia levante sus manos y diga conmigo: Jehová es mi guerrero. Vamos, iglesia, que tu padre lo escuche. Jehová es mi guerrero. Que lo sepan las tinieblas, quién es quien pelea por ti. Jehová es mi guerrero. Hoy eleva tu voz, aleluya. Jehová es mi guerrero. Él es tu guerrero, aleluya. Jehová es mi guerrero. Oh sí. Y Jehová es mi guerrero. Oh, aleluya. Y Jehová es mi guerrero. Una vez más, dilo fuertemente. Y Jehová es mi guerrero. Y con mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Sin baile y trompeta yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Arpa y pandero sonaré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Oh, gloria. Poderoso Jesús. Aleluya. Él ha cambiado mi lamento en baile. Aleluya. El que celebre esta tarde, esta noche o esta hora, como te quiera ponerlo. Aquí estamos tarde, en Europa de noche, en otro lugar de madrugada. Amén. El que estemos aquí en esta tarde, en este día, en esta hora, en este momento. Amén. Es porque cambió nuestro lamento en baile, nuestra amargura, nuestros sinsabores, nuestros momentos malos lo convirtió en alegría. Así que gózase en el Señor. Él es tu guerrero, Él pelea la batalla por ti. No te enfrentes solo, deja que Dios vaya adelante. Si permite que Dios se glorifique, la victoria es grande. Si pelea, tú vas a perder. Pero si Dios pelea por ti, vamos a ganar. Aleluya. Gloria que vive, aleluya. Santo. Aleluya. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callada. Jehová Dios mío, yo Te alabaré para siempre, porque ha cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque ha cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Yo te alabaré, Señor. te alabaré. Y yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Y yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Y yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. 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 Alabaré.
ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque ha cambiado mi lamento en baile. Oh Jehová Dios mío, te alabaré. Yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Y yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Y yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Y yo te alabaré, Señor. Y yo te alabaré. 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 Mi Dios es bueno. Alabaré. Mi Dios ha sido bueno. Alabaré. Mi Dios es bueno. Alabaré. Mi Dios ha sido bueno. Alabaré. Me libertó. Mi vida cambió. Y puso mis pies en la roca firme. Él me libertó. Mi vida cambió. Y puso mis pies en la roca firme. Mi Dios es bueno. Alabaré. Mi Dios ha sido bueno. Alabaré. Él ha sido más que bueno. Alabaré. Mi Dios ha sido bueno. Alabaré. Él me libertó. Mi vida cambió. Y puso mis pies en la roca firme. Él me libertó. Mi vida cambió. Y puso mis pies en la roca firme. Él 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 ha puesto mi pie en la roca firme. Te alabaré. Alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. 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 Y yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Y yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Y yo te alabaré, Señor. Y yo te alabaré. Y yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. 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 Levanta las manos. Levanta las manos. Levanta las manos. Levanta tu mano. 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 Alábale. 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 Adórale. Adórale. Exáltale. Exáltale. Y yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Y yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Y yo te alabaré, Jesús. Yo te alabaré, Jesús. Oh, yo te alabaré, mi Dios. Yo te alabaré, mi Dios. Te alabaré. Alabaré. Te alabaré. Alabaré. Te alabaré. Alabaré. Te alabaré. Alabaré. Mi Dios es bueno. Alabaré. Mi Dios ha sido bueno. Alabaré. Él ha sido más que bueno. Alabaré. Mi Dios ha sido bueno. Alabaré. Él me libertó. Mi vida cambió. Y puso mis pies en la roca firme. Él me libertó. Mi vida cambió. Y puso mis pies en la roca firme. Él puso tus pies en la roca firme. Él puso tu casa en la roca firme. Puso el ministerio en la roca firme. Él puso tu vida en la roca firme. Él te dio salud en la roca firme. Él ha puesto todo en la roca firme. Alabaré. 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 Aleluya. Alábale, alábale, adórale, exáltale. Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Seguimos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Aleluya. Santo. Santo. Si no me lo quita, sigue, no tengo problema. Al nombre de Cristo, a su nombre. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios es bueno, aleluya. Gloria al Señor. Yo estaba lista para más. ¿Cuántos estaban listos para más? Aleluya.
Adorar al Señor es algo maravilloso, gloria a Dios. Yo quiero seguir y seguir, gloria a Dios, aleluya, en adoración, porque es un deleite, aleluya. ¿Para cuánto es un deleite? Adorarle. Y usted sabe por qué, hermano, porque para eso fuimos llamados, aleluya. Y cuando usted entra en adoración, eso sigue de seguido, gloria a Jesús, porque esto ya está ahí. Lo que hay que, aleluya, es encenderlo, gloria a Dios. Vamos a adorar al Rey, gloria a Jesús. Y eso, aleluya, va fluyendo de nuestro corazón, aleluya. Dios es maravilloso, mis hermanos. Dios es más que maravilloso. Bendecimos la vida de los que han llegado, ¿verdad? Hace unos pocos minutos, gloria a Jesús. Seguimos, gloria a Dios, con la continuación de este servicio que inició desde esta mañana, gloria a Dios. Tuvimos una maravillosa conferencia, gloria a Jesús. Le instamos para una próxima convención en el 2020, llegar temprano, gloria a Jesús, para que se goce, ¿verdad?, de todo el programa, de toda la programación, gloria a Jesús, con el cual se desarrolla esta actividad, mis hermanos. Es algo que de verdad se ora mucho, gloria a Jesús. Todo lo que hoy, ¿verdad?, hemos programado, gloria a Jesús, ha sido, ¿verdad?, fruto de oración, fruto de varias reuniones con el cuerpo, ¿verdad?, ejecutivo del concilio, gloria al Señor, fruto de ideas, gloria a Jesús, con el deseo, gloria a Dios, de servirle al Señor de la mejor forma, mi hermano, porque a Dios se le debe dar lo mejor, amén. ¿Cuántos están dándole lo mejor de sí a Dios? Porque Él merece lo mejor, gloria a Jesús. Y porque usted está aquí presente, usted lo está demostrando, aleluya, que para Él, aleluya, todo lo mejor se le debe dar, gloria a Dios. Y por eso seguimos honrando su bendito nombre, gloria a Jesús. Mi nombre es María Isabel, gloria al Señor. Por su misericordia, secretaria, gloria a Jesús, de la iglesia, ¿verdad?, madre acá. Y también del concilio, gloria al Señor. Dios ha sido más que bueno, más que fiel, mis hermanos. Gloria a Jesús, son 20 años de victoria. Gloria a Jesús para el ministerio de Iglesia Cristiana Jesucristo Restaura. ¿Cuánto da un aplauso? Gloria al Señor. Dios ha sido más que bueno, mis hermanos. Y eso se ha logrado, gloria a Jesús, a través del esfuerzo que Dios, ¿verdad?, ha dado a la pastora Celia Blanco y el pastor Julio Blanco. Gloria al Señor. Vamos a hacer, gloria a Jesús, lectura de la reseña histórica, gloria a Dios, de esta iglesia, gloria a Jesús, de este concilio, gloria al Señor. Vamos a abrir este espacio para escuchar, ¿verdad?, cómo inició todo esto, gloria al Señor. Así que le invito, ¿verdad?, a estar atento a la siguiente lectura en el nombre de Jesús. Convención General 2019. Reseña histórica del Ministerio de Iglesias Cristianas Jesucristo Restaura Incorporada. La Iglesia Cristiana Jesucristo Restaura Incorporada fue fundada en el año 1999 en la 95 de la calle Taller en la ciudad de Nueva York. Allí el pastor Julio Blanco, al junto de su amada esposa Celia Blanco, pastorearon por 2 años. Luego, en el año 2002, la iglesia se trasladó al 6971 de la misma calle de Taller, esta vez compartiendo con la iglesia Fireside Pentecostal Assembly por un periodo de 6 años. En el año 2008, el Señor les permitió establecerse en un nuevo lugar, siendo su nueva ubicación en la 170 de Dykeman, lugar donde por la misericordia de Dios se ha continuado hasta el presente día. Y hoy, después de 20 años de victoria, se continúa glorificando el nombre del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Gracias, Jehová. Gloria a Dios. El Concilio de Iglesias Cristianas Jesucristo Restaura Incorporada nació en el año 2013. Ahora estamos hablando del concilio, a raíz del nacimiento de nuestra segunda iglesia cristiana Jesucristo Restaura Incorporada, la cual fue fundada en el mes de enero del año 2013, ubicada en el Bronx y pastoreada por los pastores Gisela y Eddie Ventura. A esto le prosigue la tercera iglesia cristiana Jesucristo Restaura, nacida en el mes de mayo del año 2015, ubicada en el Bronx y pastoreada por los pastores Rosana y José Miguel Cepeda. Y para más bendición y crecimiento, nace la cuarta iglesia cristiana Jesucristo Restaura Incorporada, nacida en el mes de febrero del año 2017, ubicada en el Bronx y pastoreada por los pastores Karina y Jorge Rondón. A Dios la gloria, aleluya. Dios ha sido más que bueno. Como ministerio, Dios ha permitido al Concilio de Iglesias Cristianas Jesucristo Restaura Incorporada los frutos de expansión y crecimiento. Entre ellas se enumera las siguientes iglesias hijas y afiliadas a nivel internacional:
Iglesia Cristiana Jesucristo Restaura del Manguito, ubicada en Sabana Perdida, República Dominicana, y pastoreada por la pastora Ingrid Payá. Iglesia Cristiana Jesucristo Restaura Incorporada de los Alcarrizos, establecida en la República Dominicana y pastoreada por el pastor Ramón Calderón. Iglesia Cristiana Jesucristo Restaura Incorporada de Sabica, ubicada en Santo Domingo Este, República Dominicana, y pastoreada por el pastor Alexi Aybar. Iglesia Cristiana Jesucristo Restaura Incorporada en la ciudad Santiago, República Dominicana, y pastoreada por la pastora Antonia Riva. Iglesia Cristiana Casa del Cielo Volviendo al Primer Amor, afiliada a nuestro concilio, ubicada en Bonao, República Dominicana, pastoreada por la pastora Lucía Sánchez. Y finalmente, las iglesias evangélicas Social Levántate y Resplandece, la primera ubicada en la colonia Kennedy, El Progreso, República de Honduras, y la segunda como Campo Blanco en la aldea La 39, El Progreso, República de Honduras, pastoreada por la pastora María Rosario Urrea. Gloria a Dios. Dios es más que bueno, aleluya. Esa es la expansión que Dios ha permitido a este concilio, gloria a Dios. Algo tan maravilloso, gloria a Jesús, y sabemos que el concilio va a seguir creciendo, aleluya. Dios sigue ensanchando su territorio, gloria a Dios. Dios es más que bueno, aleluya. Dios ha demostrado el llamado poderoso con el cual ha levantado el concilio de iglesias cristianas Jesucristo Restaura Incorporada. Y decimos, Ebenezer, aquí nos ha ayudado Jehová, a Él toda la gloria. Amén y amén. ¿Cuánto dan un aplauso? Dios que es más que bueno, aleluya. Gracias Señor, gracias Señor. Y en este mismo pensamiento, quiero, ¿verdad?, dar estos micrófonos a nuestro obispo, Pastor Julio Blanco, quien va a estar dirigiendo, gloria a Jesús, la presentación de los líderes del concilio, los pastores, ¿verdad?, de las iglesias hijas. Con ustedes, Pastor Julio Blanco. Amén. Amén a su nombre. Toda gloria para el Señor. Amén. Quiero darle gracias a Dios y entender, ¿verdad?, que mis hijos, ¿verdad?, yo oré al Señor. Yo decía, los músicos de la casa no se van. Y a los 7 años, mi hijo Emanuel comenzó a tocar piano. Josué tenía como 3 años y comenzó a tocar la güira. Y damos gracias al Señor que ellos son parte del ministerio y han estado con nosotros todos estos años. Y nunca hemos tenido que decirle, hoy toca iglesia. Siempre han estado presentes. Así que le damos gracias al Señor porque Dios llama familia. ¿Usted sabía eso? Dios llama matrimonio también. Por eso es bueno que el pastor esté casado. Amén. Porque si no, imagínate, esta es hermanita soltera. Están orando por ese pastor soltero. Hasta se pelean. Pero si el siervo ya está casado, ya hay una barrera. Amén. No, y puede hasta perderse el pastor, imagínense. Pero damos gracias al Señor, ¿verdad?, por todo, y por mi amada esposa también, que no es detrás que ella está adelante. Amén. Una mujer que ama el ministerio, es celosa, a veces hasta lo extremo, ¿verdad? Y hay que frenarla un poquito. Amén. Pero damos gracias a Dios porque podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y gracias a los líderes, al cuerpo ejecutivo, ¿verdad?, que han estado trabajando mano a mano, aún los que no están con nosotros, que comenzaron. Yo le he dicho a los pastores, la iglesia es como un autobús, que en una esquina se te montan 3, pero en esta esquina se te van a desmontar 4. Y más en la metrópoli, hay varias razones. Una de las razones es que la gente no tiene casa propia, ¿verdad?, y se muda de lugar en lugar. Otra razón es que hay tantas iglesias, que la gente quiere una iglesia a su forma y nunca la va a encontrar. Escuche bien, no la va a encontrar. Y le doy gracias a esos líderes, ¿verdad?, que han estado con nosotros, ya no están en otras iglesias.
Amén. Y para mí, ¿verdad? Es una gran satisfacción de saber que formamos gente que no están aquí, pero están dando fruto. Amén. Con nosotros comenzó una persona que no está aquí casi desde el inicio, ¿verdad? Y está pastoreando en Yurica. No es parte de nuestro concilio porque todavía no éramos concilio cuando esa persona comenzó a pastorear y comenzó ya con otro movimiento. Pero para lo importante, amado, es que es para el reino de Dios. Eso es lo importante, ¿verdad? Todo lo que usted hace y lo que yo hago no es para nosotros, es para el Señor. Amén. Y queremos en esta hermosa noche presentar los ministros. Y vamos a comenzar con la pastora Rosani, ¿verdad? Con la dama vestida de negro. Gloria al Señor. El obispo siempre con su jocosidad. Amén. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Dios le bendiga más. Pues como el obispo le dijo, soy la pastora Rosani Cepeda y pastoreo la tercera iglesia junto con mi esposo José Miguel. Amén. Y es un placer para nosotros estar aquí celebrando un año más de victoria. Bendito sea el nombre del Señor. El obispo comenzó con el pastor Ed y la pastora Marta, ¿verdad? Y yo hoy le decía a los pastores que nosotros estamos aquí, nosotros no nacimos adentro de esta iglesia, sino que un hijo de la iglesia nos trajo a nosotros a ser parte de este ministerio, que fue el pastor Ventura, amén. Y verdaderamente que no podemos decir que ha sido malo, ha sido muy bueno porque hemos aprendido mucho y lo que nos falta todavía. El predicador de anoche decía una palabra y él dijo que estamos prosiguiendo hacia la meta, pero nos falta todavía mucho, ¿verdad que sí? Y cada cosa, cada palabra especial la tengo aquí en mi corazón desde la primera convención. Ya son 4 años, eso mismo tenemos pastoreando junto con este ministerio que ha sido de gran bendición a nuestra vida, vuelvo y repito. Y sabemos que nuestra visión es grande porque nos hemos pegado a la visión del obispo y de Celia. Y algo que aprendí es que la visión no puede quedarse en 4 paredes. Eso fue lo primero que mi obispo me dijo cuando llegué aquí. La visión no se puede quedar en 4 paredes. Tiene que romper los muros. Tiene que seguir. No se puede quedar en un solo lugar. La visión es grande. ¿Usted puede soportarla? Le dije, sí. Yo también soy una mujer de visión. Gloria al Señor. Y así queremos que todos ustedes también sean de una gran visión, para que nosotros junto con ustedes podamos seguir prosiguiendo hacia la meta. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Con nosotros anda un remanente de la tercera iglesia que son fieles, gloria a Dios. Por ahí vemos la hermana Ibelice, la familia de Roberto, el hermano Jaime. Gloria a Dios, el hermano. Lograr, que es capaz de hacer lo imposible posible. Esto es cuestión de creerle a Dios. Predicador decía hoy, hay que creerle, atrévase a creerle a Dios. Y usted va a ver que usted es capaz de hacer cosas grandes. Somos nosotros los que ponemos imposibilidades en nuestra vida. Escuche bien, atrévase a romper lo que lo está deteniendo. Vamos a llamar a la pastora Marta. Gloria, Marta. Gloria a Jesús. Hermano, que el Señor le bendiga. Que Dios le bendiga más. Amén. Damos gracias al Señor. Gloria a Jesús. Decía esta mañana, gloria a Dios, que para mí cada convención es algo súper especial. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos congregábamos aquí, que quizá el obispo, aleluya, no tenía esa visión o la tenía ahí calladita, gloria a Jesús. Pero yo me acuerdo como hombres usados por Dios venían y declaraban la palabra, gloria a Jesús. Y declaraban esa palabra de ministerio grande, de un concilio, que él iba a pastorear más pastores, gloria a Jesús, aleluya. Y esa palabra era declarada de tiempo en tiempo, aleluya. Por eso yo me gozo en cada convención que hay, gloria a Jesús, aleluya. Porque yo digo, Dios es fiel, gloria a Jesús, a su palabra, gloria a Jesús, aleluya. Y damos gracias al Señor, gloria a Dios, aleluya.
que pudimos salir de este ministerio, gloria a Jesús, que seguimos en este ministerio, seguimos a la visión, lo que Dios ha declarado, gloria a Jesús, aleluya, para este ministerio, para cada uno de nosotros, porque somos Jesucristo Restaura. Es grande, gloria a Dios, aleluya. Este año nos vamos a enfocar grandemente, gloria a Jesús. Nos vamos a conocer los unos con los otros, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a compartir más, aleluya, en este gran ministerio que Dios ha puesto, gloria a Jesús, en la mano del obispo. Para la gloria de Dios, aleluya. Esta palabra que Dios declaró para este concilio, gloria a Jesús, salió primeramente, gloria a Jesús, como primera iglesia nosotros, la gloria sea para el Señor, gloria a Jesús. Aquí dio a luz este ministerio con el pastor Eddie Ventura, gloria a Jesús, y mi persona. Y estamos más que contentos, gloria a Jesús, de pertenecer a este concilio. Yo sé que cosas grandes se aproximan y no se mueva usted de donde usted está, gloria a Jesús, aleluya. En cada iglesia del concilio, gloria a Jesús, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros vamos a ver cosas mayores de las que hemos visto, gloria a Jesús. Con nosotros anda un remanente fiel, Jesucristo Restaura segunda, gloria a Dios, póngase de pie. Gloria a Jesús, sé que viene otro remanente de camino, gloria a Dios. Y para nosotros es un placer, el pastor Eddie estaba aquí y salió, pero vuelve, gloria a Jesús, aleluya. Así que para nosotros es un placer, gloria a Jesús, estar aquí celebrando juntos, todos en armonía, y vamos a ver lo que Dios va a derramar o está derramando en nuestras vidas, amén. Aleluya, Dios es bueno. La pastora dijo, cada convención siempre hay algo nuevo. Fíjense que surgió la visión de formar un coro conciliar. Amén. Y ya el grupo está. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Ese grupo conciliar es el que se va a encargar de todas las actividades conciliares. Y quién sabe lo que Dios pueda sacar de ahí. Porque hay talento. Y algunas que no están en el coro, ¿verdad? También tienen talento, ¿verdad? Y que van a estar también por ahí los directores, hermano José Luis, que es tremendo en voces, en preparar voces, ¿verdad? Dios lo está usando. Uno puede hacer cosas de bendición. Y hay otra, no otra visión, sino ya hemos estado trabajando, pero este año, ¿verdad? Le vamos a hacer más énfasis y es, amén, la cobertura también que va a tener ese obrero. Y tenemos necesidades, ¿verdad? De obreros. Y esos son los candidatos a pastorear otra iglesia. Amén. Si tenemos una campaña, no tenemos que salir a buscar por ahí. Ya tenemos evangelistas en el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, iglesia. Y damos gracias a Dios por estos hombres y mujeres que han sido fieles en su congregación. Escuche bien, la pastora dijo, permanezca en su congregación. Muchas veces llega la aflicción, el problema, una situación y nos vamos. Recuerde a Noemí. Llegó una escasez en Belén y ella se fue. Amado, en el lugar donde tú estás, ahí es que Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es que la bendición va a llegar el momento de aflicción. Amén. Pero ese momento Dios está con nosotros. La historia usted se la sabe. Perdió a su esposo, sus 2 hijos. Y se quedó con una sola nuera. La otra se le fue. Le dio el beso a su nombre. Vamos a presentar al pastor José Miguel. Gloria al Señor, que nos salude. Santo Jesús, que te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, aleluya. Santo Jesús. Bueno, mi esposa ya describió la historia. Estamos gozosos, mis amados, porque la visión se está expandiendo, amén. Una de las cosas que tenemos que entender en estos días es que unidos se puede en Cristo, amén. Iglesia, escucha esto, cuando nos unimos en fuerza, hay visión y hay victoria en Cristo, aleluya. Y de verdad que una de las cosas que más nosotros siempre tratamos de instar a los hermanos, que estemos unidos en el amor, en la oración, en el gozo, que nos ayudemos mutuamente y vamos a conquistar la meta final, amén. Como decía el mensaje de anoche, proseguimos el blanco, aquí también
el tema de la campaña, porque de verdad que, mis amados, nos espera un largo camino, pero unidos unos a otros, orando unos por los otros, ayudándonos a otros, venceremos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero ser breve, quiero darle tiempo al pastor de la Cuarta Iglesia, aleluya, Santo Jesús, y las demás personas. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Me escucho por ahí? Dios le bendiga más. Yo estoy como el perro de la Duarte sin garganta, pero sigo alabando a Dios, hermano. Lo lindo, hermano, que si nos quedamos roncos, nos quedamos afónicos, adorando a Dios es un privilegio. El problema es que tú te quedes ronco voceando a un político y voceando a un artista mundano que adora a Satanás. Pero mientras lo hacemos por la gloria y la obra del Señor, se vale. Aleluya. Amén. Somos la Cuarta Iglesia, Jesucristo Restaura. Le damos las gracias al Señor. Ya como iglesia somos la tercera convención ya en la que participamos. La primera éramos miembros de la segunda iglesia, donde Dios nos dio el privilegio de salir juntos de acá, ¿verdad? A trabajar en la segunda, y ahí el Señor pues ha estado, ¿verdad?, ensanchando, abriendo caminos. Y yo sé que en más días, ¿verdad?, o el próximo año es posible que venga una, 2 hasta 3 congregaciones más nuevas en este lugar. Yo creo, hermano, que Dios va a seguir, ¿verdad?, ensanchando en nuestro territorio, que Dios va a seguir abriendo camino a nuestro favor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hermano, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Nada es en vano. Todo lo que tú haces lo haces para Dios. Amén. Siempre da lo mejor de ti y haz lo mejor que tú puedas para el Señor. Yo quiero que mi esposa pase por aquí. Ella no es muy buena en esto de estar aquí adelante, ¿verdad? Pero yo sé que ella, no sé si hoy me toca dormir en la bañera o algo por el estilo para hacer esto, pero yo creo que ella pase y salude aquí. Amén, en el nombre de Jesús. Así que vamos a que mi esposa pase. Bendito sea el nombre del Señor. Para los que no la conocen, pues la conozcan. Y sepan, amén. Sube aquí arriba. Y sepan, obviamente, aleluya, que ese país tiene un presidente. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Me es un gusto y un placer estar aquí una vez más en esta iglesia. Me siento muy contenta porque estamos aquí reunidos unánimes, todos unidos como hermanos. Mi nombre es Karina Rondón, esposa de este distinguido pastor que nos ha dado el privilegio de pastorear en la iglesia, que ha sido una bendición de tener a los miembros de nuestra iglesia que están aquí junto con nosotros. Eso ha sido una bendición y sabemos que Dios va a seguir dándonos más sabiduría para seguir dirigiendo esta preciosa iglesia, la cual me siento muy orgullosa de tener a estos hermosos miembros que tenemos. Dios me le bendiga una vez más y sigamos adelante en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Santo Dios. En esta hora vamos a tener una ceremonia. Voy a pedir, por favor, que el hermano Carlos, la hermana Nidia, su amado esposo, pasen por aquí. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden quedarse abajo. Pueden quedarse abajo. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 1 verso 6 al 13. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Aleluya. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte
y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aleluya. Aleluya. Estamos aquí, mis amados, porque nuestro hermano Carlos va a ser ordenado como ministro de nuestro concilio. Los pastores Nidia, su esposo José, ellos van a ser ordenados como obreros del concilio. Amén. Y queremos pedir los pastores, ¿verdad?, los ministros que estén aquí, que pasen a este lado conmigo. Gloria al Señor. Y por favor me traigan aceite. Gloria al Señor. Vamos, pueden ponerse sobre sus rodillas en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de Cristo. Padre eterno, Dios de poder, de amor y de misericordia. Señor, por la autoridad que tú me has dado como ministro tuyo, pongo mis manos sobre tus hijos, Señor Dios. Señor, sabemos que ya ellos tienen el llamado tuyo, Dios mío. Nosotros aquí lo que lo estamos es reconociendo, Padre, en esta hora, papá. Y este grupo de hombres y mujeres, Señor, que están aquí, que han sido llamados también, extendemos nuestras manos sobre ellos, Señor. Y conforme a las escrituras, Señor, derramamos aceite, Señor Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Oh, tuya es la gloria. Pastores, vamos a orar por ellos. Ponga sus manos sobre ellos en esta hora. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, que sea tú llenando tus hijos en esta hora, Dios mío. Oh, Santo, tú lo has llamado con llamamiento santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. En esta hora los ungimos, Señor Dios, para ti, Señor, en el anda y camazo. Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Sigan orando sobre ellos. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Santo tú eres, Señor Dios. En el nombre de Jesús, reciban la bendición en esta hora. Reciban la bendición en esta hora. Reciban la bendición en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dele palma al Señor. Quédense ahí. Dice así: Concilio de Iglesias Cristianas Jesucristo Restauro Incorporado, 170 Dykeman Street, New York, New York, 140. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Certificado de ordenación. Esto certifica que Carlos Pérez, después de una relación satisfactoria y una experiencia cristiana en el llamado de nuestro Señor Jesucristo y al ministerio, y conforme
a nuestra visión bíblica y doctrinal, fue admitido a ser miembro como ministro ordenado el día 14 de septiembre del año 2019. Nosotros, el cuerpo ejecutivo de nuestro concilio, en oración invocamos la presencia divina con bendición y poder sobre él, y por lo tanto reconocemos su ordenación divina al ministerio del evangelio, concediendo así el derecho de predicar la palabra, visitar las cárceles y hospitales, realizar campañas y cualquier otra función que pertenezca al ministerio en cumplimiento con las leyes del estado o nación en la cual reside, siempre y cuando mantenga la fe y la confraternización de nuestro concilio de iglesias cristianas Jesucristo Restauro Incorporado, y a su misma vez manteniendo una vida centrada en Dios y en su palabra. Concilio de Iglesia Cristiana Jesucristo Restauro Incorporado, 170 de Dykeman, New York, 140. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19, 20. Certificado de ordenación. Esto certifica que Nidia y José Peguero, después de una relación satisfactoria y una experiencia cristiana en el llamado de nuestro Señor Jesucristo al ministerio y conforme a nuestra visión bíblica y doctrinal, fueron admitidos a ser miembros como obreros ordenados el día 14 de septiembre del 2019. Nosotros, el cuerpo ejecutivo de nuestro concilio, en oración invocamos la presencia divina con bendición y poder sobre ellos. Por lo tanto, reconocemos su ordenación divina al ministerio del evangelio, concediendo así el derecho de predicar la palabra, visitar las cárceles y hospitales, realizar campañas y cualquier otra función que pertenezca al ministerio en cumplimiento con las leyes del estado o nación en la cual residen, siempre y cuando mantengan la fe y confraternización de nuestro concilio de Iglesia Cristiana Jesucristo Restauro Incorporado, y a su vez manteniendo una vida centrada en Dios y en su palabra. Reciba. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Ahora pasamos el micrófono a nuestra hermana, nuestra secretaria. Al nombre de Cristo. Dios te bendiga, iglesia. Qué bonito momento, gloria a Jesús. Momento, ¿verdad? Ceremonial, gloria a Jesús. Felicitamos al hermano Carlos Pérez, también a los hermanos Nidia y José Peguero. Que Dios les siga usando, gloria a Jesús. Esto es un trabajo, mis hermanos, hasta que nosotros, ¿verdad?, partamos de esta tierra o Cristo venga por nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Y ellos están siendo ejemplos para nosotros, mis hermanos, porque estamos llamados, gloria a Jesús, a servirle, gloria a Dios, y a rendirle loores, gloria a Dios, mientras vida tengamos. Vamos a proceder ahora, mis hermanos, por la oración por las ofrendas, gloria a Jesús. Y en esta oportunidad la hermana Isela Ventura tiene la oportunidad con la oración, gloria a Jesús, y así luego pasa el coro conciliar para el canto. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Bendecimos su nombre. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies en esta hora, gloria a Dios. Y vamos a orar, gloria a Jesús, presentando al dador alegre, gloria a Jesús. Aquel que viene con gozo, con júbilo, gloria a Jesús.
a dar un poquito de lo mucho que Dios nos da. Gloria a Jesús. Padre, te pedimos que bendiga, Señor, cada pueblo, Señor, cada hombre y mujer que viene, Señor, Padre amado, a depositar, Señor, Padre amado, las ofrendas, los diezmos, Señor, Padre amado. Te pedimos que lo bendiga de manera especial, Señor, que multiplique al 100 por 1, Dios mío, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Alaba pueblo, alaba al Señor, alaba hermano y a lo de corazón. Alaba pueblo, alaba al Señor, alaba hermano y a lo de corazón. Haz como Pablo que atado con cadenas su alma estaba libre y alababa a Dios. Haz como Pablo que atado con cadenas su alma estaba libre y alababa a Dios. Alaba pueblo, alaba al Señor, alaba hermano y a lo de corazón. Alaba pueblo, alaba al Señor, alaba hermano y a lo de corazón. Haz como Pablo que atado con cadenas su alma estaba libre y alababa a Dios. Haz como Pablo que atado con cadenas su alma estaba libre y alababa a Dios. Y alababa a Dios, 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 y alababa a Dios. Él alababa a Dios, él alababa a Dios, él alababa a Dios. Alaba pueblo, alaba al Señor, alaba hermano y a lo de corazón. Alaba pueblo, alaba al Señor, alaba hermano y a lo de corazón. Haz como Pablo que atado con cadenas su alma estaba libre y alababa a Dios. Haz como Pablo que atado con cadenas su alma estaba libre y alababa a Dios. Y alababa a Dios, 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 y alababa a Dios. Nosotros estamos libres, nosotros estamos libres, nosotros estamos libres, nosotros estamos libres, nosotros estamos libres y alabamos a Dios. Alaba pueblo, alaba al Señor, alaba hermano y a lo de corazón. Alaba pueblo, alaba al Señor, alaba hermano y a lo de corazón. Haz como Pablo que atado con cadenas su alma estaba libre y alababa a Dios. Haz como Pablo que atado con cadenas su alma estaba libre y alababa a Dios. Y alababa a Dios, 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 y alababa a Dios. Nosotros estamos libres, 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 nosotros estamos libres. Nosotros estamos libres, nosotros estamos libres, nosotros estamos Dios. Alaba pueblo, alaba al Señor, alaba hermano y a lo de corazón. Alaba pueblo, alaba al Señor, alaba hermano y a lo de corazón. Haz como Pablo que atado con cadenas su alma estaba libre y alababa a Dios. Haz como Pablo que atado con cadenas su alma estaba libre y alababa a Dios. Y alababa a Dios, 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 y alababa a Dios. Nosotros estamos libres, 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 nosotros estamos libres. Estamos libres. Y alabamos a Dios, 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 y alabamos a Dios.
persona que continúa. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, que Dios bendiga a la hermana Gisela Ventura. Dios la siga usando para gloria y honra del Señor. Y ahora pasamos nuestro micrófono, gloria a Jesús, a un invitado especial que hemos, gloria al Señor, ¿verdad? Invitado, y agradecemos, ¿verdad?, que esté participando con nosotros en esta convención, nuestro hermano Rafi Colón. Aleluya. Dios le bendiga mucho, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Estamos contentos, estoy gozoso de estar aquí en este día. Es un día maravilloso, un día especial. Yo sé que el Señor se sigue glorificando y yo los felicito en esta convención y deseo que sigan creciendo. Mi deseo es que sigan echando hacia adelante, que se sigan multiplicando y que no solamente le pidan una casa a Dios, sino que le pidan un hogar. Porque muchas veces uno le pide una casa al Señor y Dios te da una casa, pero no necesariamente una casa es un hogar. Así que pídele casa a Jehová, pero pídele también un hogar para que el cielo se vaya abriendo todos los días de tu vida. Gloria al Señor. Hoy yo vine a cantar y vinimos a cantar música vieja. Gloria al Señor, porque a esta gente le gusta la música vieja. Gloria a Dios. Y hay una historia maravillosa. Le voy a cantar arriba esta canción. Es una historia maravillosa porque iban dos de sus discípulos caminando hacia un lugar y Jesús se acercó a ellos. Era el tercer día, había resucitado e iban caminando hacia Emaús. Iban muy tristes y un hombre se acercó y comenzó a hablar con ellos. Y ellos se dieron cuenta que él hablaba como Jesús, que él caminaba como Jesús, que pensaba y se expresaba como Jesús, pero no se daban cuenta. Y él fingió que seguía hacia otro lugar y le dijeron: quédate con nosotros. Y al partir el pan se dieron cuenta de que estaban delante del mismo Jesús. Camino a Emaús. Gloria al Señor. Súbelo, por favor. Súbelo más. Muy triste caminan dos hombres hacia Emaús, añoran la grata presencia del Señor Jesús. Tan solo han pasado 3 días de que al maestro mataron, en medio de 2 malhechores le crucificaron. Hablaban de lo sucedido cuando se acercó un supuesto forastero que le demostró que eso que había sucedido era solo un plan divino, mostrándolo con la escritura por todo el camino. Compañero de camino, tu lenguaje es divino. Compañero, gran amigo, quiero andar contigo. Compañero, guía eterno, escuchar tu voz yo quiero. No me dejes, te lo ruego, compañero. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Dáselo fuerte a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Llegaron con el forastero hasta Emaús y no descubrieron que el hombre era el mismo Jesús. Oían sus dulces palabras y ambos se maravillaban, pero no sabían que Cristo era quien le hablaba. El hombre fingió que seguía hacia otro lugar y como el día terminaba le hicieron quedar. Y estando con él a la mesa,
descubrieron que era el Señor. Entonces fue que comprendieron que Cristo resucitó. Compañero de camino, tu lenguaje es divino. Consejero, gran amigo, quiero andar contigo. Compañero de camino, tu lenguaje es divino. Consejero, gran amigo, quiero andar contigo. Compañero de camino, tu lenguaje es divino. Consejero, gran amigo, quiero andar contigo. Compañero y eterno, escuchar tu voz yo quiero. No me dejes, te lo ruego, compañero. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor. Dame un poquito más de efecto, si puede, por favor. Y vamos a cantar esta alabanza que es de la viejita también, gloria al Señor. Se llama Más de lo que merecí. Vamos a cantarlo para el Señor. Vamos a seguir glorificando al Señor. El Señor es bueno, ¿verdad que sí? Aleluya. Que se oiga. Gracias, Señor, aleluya. Mantén la sintonía con el cielo, aleluya. No lo puedo negar, me siento satisfecho, porque son incontables los favores que me has hecho. No lo puedo olvidar, estoy agradecido, demasiado de ti, Señor Jesús, he recibido. Cántalo conmigo si lo sabes. Mucho más de lo que merecí, mucho más de lo que pretendí. Dígaselo, Señor. Me tomaste del polvo donde estuve deshecho y me diste amor, luz, paz y libertad. Aleluya. Mucho más de lo que anhelé, mucho más de lo que imaginé. Eres tú mi refugio, eres mi roca firme, eres mi inspiración, tú eres mi canción. Dale un aplauso a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Él vive, Él vive, Él vive. Él reina, aleluya. Él es Dios fuerte, Dios eterno, Dios todopoderoso, aleluya. Mantén ese aplauso, glorifica, Señor, aleluya. Yo no puedo callar, tengo que alabarte, porque he sido feliz desde que me tomaste. Yo no puedo olvidarlo, estoy agradecido, porque solo el bien de ti, Jesús, he recibido. Cántalo conmigo, mucho más, que se oiga. Mucho más de lo que merecí, mucho más de lo que pretendí. Dígaselo, Señor, aleluya. Me tomaste del polvo, dígalo, donde estuve y me diste amor, luz. Quiero oírlo todo, que se oiga mucho más fuerte. Mucho de lo que anhelé, mucho más de lo que imaginé. Eres tú mi refugio, eres mi roca firme, eres mi inspiración, tú eres mi canción. Que se oiga fuerte, mucho más, mucho de lo que pretendí. Dígaselo, Señor. Me tomaste del polvo donde estuve deshecho y me diste amor, luz, paz y libertad. Dígalo fuerte, que se oiga mucho más de lo que anhelé, mucho más de lo que imaginé.
eres tú mi refugio, eres mi roca firme, eres mi inspiración, tú eres mi canción. Mucha. Aleluya, gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor, fuerte. Fuerte a Él, fuerte, fuerte. Déselo fuerte, 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 fuerte. Suelte lo que está haciendo y déle ese aplauso al Señor. Únalo con una alabanza, con una alabanza, con una alabanza, con una alabanza, únalo con una alabanza. Glorifica a Dios, glorifica a Dios, glorifica a Dios en este día, glorifícalo. Dale gracias al Señor, gracias, gracias, gracias. Sigue con ese aplauso, sigue con ese aplauso, sigue con ese aplauso. Si tu Dios está muerto, óyeme bien, si tu Dios está muerto, guárdale 30 segundos de silencio. ¿Me oíste bien? Si tu Dios está muerto, guárdale 30 segundos de silencio. Parece que está resucitando. Aleluya, parece que la piedra se está moviendo. Parece que algo está pasando, algo está ocurriendo. Glorifícalo. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno es alabar al Señor. Qué bueno es bendecir al Señor. Aleluya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. En el centro de mi alma un altar levanté, y en mi altar cada día te bendeciré. ¿Cuántas canciones me quedan? A ver. ¿Cuántas canciones? Aleluya, santo. Bueno, un mini concierto. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. En el centro de mi alma, una balada ranchera. Vamos a cantársela al Señor. El Señor sigue con nosotros. Habacuc dijo, aunque no haya nada, con todo yo me gozaré. Súbela por favor, aleluya. Y en los monitores, si me puedo dar sonido de la música, por favor, al sonidista. Gracias, Señor. Un día inolvidable tocaste mi puerta y dijiste abre por favor. Yo te estaba esperando desde mucho tiempo. Te dije ven, entra, Señor. A mi vida entraste con tu luz radiante y tomaste de ella el control. Se rompieron cadenas, se fueron las penas y sentí nueva vida en tu amor. En el centro de mi alma un altar levanté y en mi altar cada día te bendeciré. En el centro de mi alma por siempre estarás y yo sé que de mí no te irás. En el centro de mi alma hay lugar para ti, dirigiendo mi vida me haces feliz. En el centro de mi alma siempre habrá una canción para ti, mi amado Señor. Aplauso fuerte al Maestro, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive, vivirá para siempre. Aleluya, santo, aleluya. Todavía mi mente conserva latente nuestro primer encuentro, Señor. Yo que estaba frustrado, ya desesperado, carente de paz y de amor, tú trajiste a mi vida nuevas esperanzas y en mí la justicia brilló. Te quedaste conmigo, yo sigo contigo, tú eres mi Rey, mi Señor. En el centro de mi alma un altar levanté y en mi altar cada día te bendeciré. En el centro de mi alma por siempre estarás y yo sé que de mí no te irás. Canta. En el centro de mi alma hay lugar para ti, dirigiendo mi vida me haces feliz. En el centro de mi alma siempre habrá una canción. ¿Para quién? Para ti, mi amado
Señor, canta conmigo. En el centro de mi alma un altar levanté, y en mi altar cada día te bendeciré. En el centro de mi alma por siempre estarás. Yo sé que de mí no te irás, canta fuerte. En el centro de mi alma hay lugar para ti, dirigiendo mi vida me haces feliz. En el centro de mi alma siempre habrá una canción. ¿Para quién? Para ti. Quiero oírlos, quiero oírlos. En el centro de mi alma un altar levanté. Levanta tus manos, levanta tus manos. Y bátele las manos a Jehová. Bátele las manos. Bátele las manos, levanta tu alma. Levanta tu vida, aleluya. Vamos a cantarle fuerte. Que se oiga en el cielo, aleluya. Fuerte en el centro. En el centro de mi alma. Dirigiendo mi vida me haces feliz. En el centro de mi alma siempre habrá una canción para ti, mi amado Señor. En el centro de mi alma un altar levanté, y en mi altar cada día te bendeciré. En el centro de mi alma por siempre estarás. Yo sé que de mí no te irás. En el centro de mi alma hay lugar para ti, dirigiendo mi vida me haces feliz. En el centro de mi alma siempre habrá una canción para ti, mi amado Señor. Aleluya. Santo, santo, santo. Una doble porción buscaba, una doble porción halló. Eliseo logró ser lleno del Espíritu de Dios. Canta. Una doble porción, una doble porción halló. Una doble porción yo busco del Espíritu de Dios. Aleluya. Subimos el tono y cantamos esta canción. Súbela, por favor. Allá en general, aleluya. Vamos a cantársela, Señor, creyendo que de verdad desciende esa unción fresca, aleluya, en este día, en esta convención. Aleluya, en vivo. Dejó atrás el arado y los bueyes y corrió tras el siervo de Dios. Pero Elías no le había llamado, porque con su manto le tocó. Y desde entonces se convirtió en su sombra, buscando la herencia de unción y poder. Doble porción ya pronto recibía, si veía a Elías al cielo ascender. El día que Elías iba a ser levantado, visitó a Betel y a Jericó, y Eliseo le seguía de cerca, ni por un momento le dejó. Cruzaron juntos del gran río Jordán, y un carro de fuego los separó. Elías fue arrebatado hacia arriba, y Eliseo fue lleno del poder de Dios. Una doble porción, vamos a cantar. Una doble porción buscaba, una doble porción halló. Eliseo logró ser lleno del Espíritu. Quiero oírlo cantar. Una doble porción. Una doble porción yo busco, búscala, del Espíritu de Dios. Lo dejé todo como hizo Eliseo y corrí tras el Hijo de Dios. Con su voz tierna me había llamado, su manto santo me tocó. Hay una herencia para mí en la gloria, si en este mundo puedo serle fiel.
Y aunque el mundo y Satán me presionen, ni por un momento me apartó de él. No. Vamos a cantar todos. Una doble porción buscaba, una doble porción halló. Eliseo logró ser lleno del Espíritu. Quiero oírlo cantar. Una doble porción. Una doble porción yo buscaba del Espíritu de Dios. Aleluya. Levanta tus manos al cielo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Clama, pueblo, clama, iglesia, clama consigo, aleluya. Multiplícate, 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 aleluya. Una doble porción, una doble porción halló. Eliseo logró ser lleno del Espíritu. Clama a mí, clama a mí. Una doble porción, dice Jehová. Una doble porción halló. Una doble porción yo búscala del Espíritu de Dios. Clama, 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 clama. Una doble porción, una doble porción de tu Espíritu, Señor. Aleluya. Abre tu boca, 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 proclama, proclama que Él es tu Dios. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Clama, 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 clama en este instante, clama en este momento, clama en este instante. Abre tu boca, abre tu boca. Una doble porción, una doble porción halló. Eliseo logró ser lleno del Espíritu. Clama. Una doble porción, una doble porción halló. Una doble porción yo búscala del Espíritu de Dios. Alaba. Una doble porción. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Dios es capaz de sanar en este instante. Dios te puede sanar en este instante. Te llena de su gracia, te llena de su unción, te llena de su toque. Él está a tu lado cual gigante. Él te bendice, aleluya. Él te bendice, Él te guarda, Él te lleva de la mano, aleluya. Él te saca del lodo cenagoso, Él te saca del hoyo, te levanta, te levanta. Dios te levanta, dije Dios te levanta, Dios te levanta. Una doble porción, una doble porción halló. Eliseo logró lleno. Aleluya, aleluya. Una doble porción, una doble porción halló. Una doble porción yo busco del Espíritu de Dios. Una doble porción, una doble porción halló. Una doble porción yo busco del Espíritu de Dios. Dale ese aplauso más fuerte, más fuerte, más fuerte. Dáselo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda, alabanzas, unción fresca, y mi alma te puede sentir. De mañana te he buscado y tú siempre me has cuidado. Tú me amas, yo te amo y por siempre te voy a servir. Repita después de mí, una búsqueda. Repita fuerte, una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda, alabanza, unción fresca. Y mi alma te puede sentir.
De mañana te he buscado y tú siempre me has cuidado. Tú me amas, yo te amo y por siempre te voy a servir. Vamos a cantar este canto. Entrega total. Gloria al Señor. Manténlo arriba. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Sé que he sido creado para adorarte y mi alma agradecida me impulsa a alabarte. Yo sé que vivo para ti porque pusiste aliento en mí y alabando tu nombre me siento feliz. El corazón me estimula a buscar tu rostro y mi alma ha ordenado que pague mis votos. Por eso en cada amanecer le ordeno a mi entero ser ofrezca a ti las primicias, mi eterno Rey. Una búsqueda, vamos a cantar. Una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda, alabanzas, unción fresca y mi alma te puede sentir. Cántale de mañana te he buscado y tú siempre me has cuidado. Tú me amas, yo te amo y por siempre te voy a servir. Gracias por hacer de mí una nueva criatura, sacando de mi interior las viejas levaduras. Si hoy vivo para ti es porque tú me haces feliz y no hay mayor privilegio que servirte a ti. Una búsqueda, todo el mundo cantando. Una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda, alabanzas, unción fresca y mi alma te puede sentir. Cántale de mañana, todo el mundo. De mañana te he buscado y tú siempre me has cuidado. Tú me amas, yo te amo y por siempre te voy a servir. Vamos a cantar a Dios todo, que se oiga. Una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda, alabanzas, unción fresca y mi alma te puede sentir. Cántala de mañana te he buscado y tú siempre me has cuidado. Tú me amas, yo te amo y por siempre te voy a servir. Aleluya. Levanta tus manos, levanta tu voz, oh moradora de Sión. Se acabó el desierto, se acabó el dolor, llegó la guerra. Guerrea, guerrea, pueblo de Dios, multiplícate. Aleluya. Una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda, alabanzas, unción fresca y mi alma te puede sentir. Cántala de mañana te he buscado y tú siempre me has cuidado. Tú me amas, yo te amo y por siempre te voy a servir. Vamos a cantar a Dios todo. Una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda, alabanzas, unción fresca y mi alma te puede sentir. De mañana te he buscado y tú siempre me has cuidado. Tú me amas, yo te amo y por siempre te voy a servir. Vamos a cantar a Dios una vez más, que se oiga. Una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda, alabanzas, unción fresca y mi alma te puede sentir.
siempre. Tú me amas y por siempre te voy a servir. Una vez más, que se oiga fuerte. Una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda, alabanzas, unción fresca, y mi alma te puede sentir. Cántalo de mañana, de mañana. Y tú siempre, tú me amas y por siempre te voy a servir. Una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda, alabanzas, unción fresca, y mi alma te puede sentir. Cántalo de mañana. De mañana te he buscado y tú siempre me has cuidado. Tú me amas. Una vez más, perfúmanos, Señor. Una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda, alabanzas, unción fresca, y mi alma te puede sentir. De mañana te he buscado y tú siempre me has cuidado. Tú me amas, yo te amo y por siempre te voy a servir. Una vez más, que se oiga. Una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda, alabanzas, unción fresca, y mi alma te puede sentir. Cántalo de mañana. De mañana te he buscado y tú siempre me has cuidado. Tú me amas, yo te amo y por siempre te voy a servir. Alaba a Dios. Abre tu boca. Abre tu boca, abre tu boca. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Hay un aleluya. Hay un frasco de alabastro que se ha roto. Aleluya. Hay un perfume muy caro. Hay un perfume muy caro que se está derramando sobre tu vida. Hay un perfume, un aceite, un perfume que se está derramando sobre tu vida, sobre tu casa. Aleluya. Sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tus hermanos, sobre tus hermanas, sobre tu padre, sobre tu madre. Aleluya. Sobre tu esposo, sobre tu esposa. Aleluya. Suelta una alabanza. 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 Suelta tu mejor alabanza. Tu mejor alabanza. Que sea una ofrenda especial. Que sea una ofrenda especial. Que sea una ofrenda especial. Aleluya. De adoración. De alabanza al Señor. Porque el Señor está contigo. El Señor controla tu paso. Aleluya. Tú crees. Aleluya. Que el proceso que estás pasando. Que el dolor que estás pasando. Que el sufrimiento que estás pasando. Aleluya. Es pasajero. Dios te dice que es pasajero. Aleluya. Que te va a levantar. Que te va a levantar. Que te dice ya está bueno. Ya sucedió. Ya pasó. Ya el dolor pasó. Ya la prueba pasó. El desierto se acabó. El desierto se acabó. Pero entiende que aleluya, que sin desierto no hay victoria. Sin desierto no hay Canaán. Sin desierto no hay Jericó. Sin desierto no hay Calvario. Sin desierto no hay proceso. Sin proceso no hay bendición. Sin proceso no hay crecimiento. Alaba a Dios. Aleluya. Abasojalaya. Santo, gloria a Dios. Aleluya. 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 Yo sé que hay un predicador, pero hay mucha gente que le está preguntando a Dios: ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? David fue ungido como rey. Aleluya. Duró 17 años corriendo y victoriando, corriendo y guerreando,
corriendo y tumbando más gigantes, corriendo y guerreando, corriendo y guerreando, escondido en cuevas, aleluya. Y era el ungido de Jehová. Y a veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué Dios tú no nos bendices? Si ya tú diste la palabra, de la palabra al proceso y del proceso al tiempo en que Dios te va a dar, va a pasar un tiempo. Así que adóralo como quiera, porque el proceso se acabó, aleluya. Se acabó el desierto, aleluya. Se acabaron los 40 años, se acabaron los 40 años. Pero recuérdate que Dios estuvo con su pueblo 40 años, aleluya. No le faltó. En el desierto Dios estuvo, aleluya. Cuando necesitaron lluvia, vino lluvia. Cuando necesitaban columna de humo, aleluya, columna de fuego, vino columna de fuego. Cuando necesitaban, aleluya, cuando necesitaban comida, Dios le dio comida. Cuando ellos necesitaban agua, Dios le dio agua. Dios no lo dejó solo. En el proceso Dios está contigo. En la cueva Dios está contigo. Él no te ha dicho que te va a librar de la cueva. Óyeme, Daniel, Él no te ha dicho que te va a librar de la cueva. Él no te ha dicho, óyeme bien, Él no te ha dicho que te va a librar del horno de fuego. Pero sí te promete que en ese horno de fuego Él va a estar, aleluya, para que no te quemes. Aunque pase por el fuego no te quemará. Aunque pase por el agua, aleluya. Dios bendice a su pueblo. Dios bendice a su pueblo. No importa dónde esté, Dios va a estar contigo. Aleluya. Aleluya. Habasoja la jalaya. Sama la basaya so. Aleluya. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda, alabanzas, unción fresca, y mi alma te puede sentir. De mañana te he buscado y tú siempre me has cuidado. Tú me amas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Quieren hoy más? ¿Quieren más? ¿Quieren más? Al final los CD van a estar a la venta. Compren los CD. De verdad que es una bendición. Esto huele a gloria. Esto huele a santo, aleluya. Hay un perfume que se ha regado. Gloria al Señor. Mis hijos, hay uno allá atrás en el sonido, Christopher el mayor, y este es el que le sigue, tiene 13 años. Aleluya. Si me dejan, a mí voy a seguir cantando y cantando y cantando. Pero yo sé que hay palabra de Jehová, más palabra de Jehová para sus vidas y para mi vida también. Así que si usted quiere cooperar, al final vamos a estar en una mesa, mis hijos y yo, vendiéndole esos CD a $10 y a 4 por 30. Si usted no tiene efectivo, ellos son tecnológicos. Yo toda la tarjeta de crédito y la de débito yo la aceptan, gloria al Señor, aleluya. Y si tampoco tuviera eso, entre al internet y vaya y cómprelo en línea, cómprelo, no lo baje gratis, porque entonces no puedo mantener. Miren lo grande que son. Yo me veo chiquito delante de ellos. Este mide 6'3" y este es 6'2". Aleluya. Así que el problema es que si usted no compra, ellos le van a doblar el brazo. No, que va. Pero muchas bendiciones para todos. Síganme también en Instagram, síganme en YouTube. Y suscríbase en YouTube al canal de Rafi Colón. Vamos a seguir subiendo música, haciendo música para nuestro Señor. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, obispo, por permitirme esta oportunidad. Muchas gracias a todos los pastores. Y les deseo que se sigan multiplicando. Diga, yo me multiplico. Diga, yo me multiplico. Los pastores no se multiplican. Las que paren son las ovejas. Dios le bendiga mucho. Muchas gracias. La hermana con nosotros. Muchas gracias. Muchas bendiciones para todos. Que Dios bendiga al hermano Rafi Colón. Que Dios lo bendiga más. Dios siga bendiciendo este maravilloso ministerio. Gloria a Jesús, el cual Dios ha puesto en sus manos. Gloria a Dios.
Bendecimos el nombre del Señor. Qué bueno es adorarles, aleluya. Es deleitoso, gloria a Jesús. Y qué mejor momento que estar en su casa, gloria a Dios, exaltando y bendiciendo su nombre. Y Dios dijo una palabra, gloria al Señor, aleluya. Sin desierto no hay victoria, hermano. Recuerde eso, gloria al Señor. Prosiguiendo hacia la meta, aleluya. Hasta aquí ha llegado mi parte, gloria al Señor. Dios ha sido más que bueno. Voy a pasar estos micrófonos a nuestro obispo, Pastor Julio Blanco, para que así él conceda la oportunidad a nuestro pastor Ventura con su presentación, amén, y así también pasar al predicador. Amén. Amén, que Dios le bendiga. A su nombre, iglesia. El pastor de la casa. Vamos a aprovechar este ambiente para entregarle al predicador. Amén. En el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies, mis amados. Para mí es un placer en esta hermosa tarde, amado, poder entregar este micrófono al siervo de Dios, al pastor Samuel Cruz. Muchas gracias. Permítame darle la oportunidad que vuelva a su asiento por un segundito. En lo que doy mi saludo y me presento, no quiero ser injusto de tenerlos en pies, ya que llevan bastantes horas aquí también. Mi saludo y mi respeto para nuestro señor obispo, el Julio Blanco, su distinguido movimiento, Jesucristo Restaura, a la iglesia Jesucristo Restaura, que también está en su aniversario. Bueno, esto es una fiesta en grande. A todos mis compañeros, pastores y pastoras que están en el altar, a la iglesia presente, muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar acá. Venimos un poquito corriendo, orábamos en el camino que el tráfico estuviera bueno. Estuvimos en nuestra iglesia actividades de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hoy se dieron un promedio de 6 conferencias, aún hasta el obispo doctor Quitín Silva estaba dando una conferencia, y yo sé que ustedes también han estado aquí ya varias horas. Traigo saludos de la iglesia de Dios Pentecostal, la sinagoga, que me honro en pastorear por los últimos 12 años. Alaba. 12 años. Pero estuve pastoreando. Me voy a introducir para que sepan de quién soy, de a dónde vengo y para dónde voy. Gloria a Dios. Pero también aún así, ¿verdad? Estuve pastoreando 20 años corridos en el condado de Brooklyn, la iglesia La Biblia. Y dicho sea de paso, Rafi Colón, tú fuiste mucho a Union Street, a La Biblia, a cantar. Hace unos cuantos años, pero usted está joven y yo también. Estamos también, ¿verdad? Pues frente a nuestro Instituto Bíblico Latinoamericano, que estamos ya para celebrar 70 años de enseñanza. Nuestro concilio va para 65 años. Soy ministro del Concilio Latinoamericano. Por la gracia de Dios, desde el 2010 he venido siendo el vicepresidente de nuestro concilio, y todavía pues me tienen ahí, amén, como asistente obispo. Yo sé lo que es correr todas estas largas millas, ¿verdad? Como muchos de los que estamos aquí hemos corrido en el Señor. No es fácil, pero se puede. Con Cristo se puede. Y oí a Rafi cantando todavía con el mismo sazón espiritual. Porque hay cantantes que cantan, pero le falta sazón. Tiene movimiento, pero no sazón espiritual. Pero él se mueve, pero se mueve con el sazón espiritual, que es la unción del santo. Y cuando la unción del santo está en el ministro, sea del cántico o de la prédica, se nota, ¿verdad que se nota? Por eso vi algunas personas que sus lágrimas salían de sus ojos. La gloria se la damos al Señor, pero es que la administración está tocando, ¿verdad?, lo profundo de nuestros corazones, porque el Espíritu es el que hace posible, amén, que el pueblo se goce cuando viene a la casa de Dios. Y estamos contentos de estar aquí. Acepté el reto de esta invitación.
yo sabía que era un día duro porque teníamos que estar allá. Anoche también comenzó el congreso, pero yo dije, el estudiante nuestro que se graduó el año pasado, Santana, está allí, Quintana, fue el medio que Dios usó. Yo no puedo ni fallarle a mi Señor, ni al ministro Blanco, ni tampoco a Quintana. Y por eso acepté este reto. Aquí estamos. Esperamos que Dios nos use para su gloria y su honra. Soy casado en octubre 2, cumplo 48 años de matrimonio con la misma mujer. Alaba. Me casé en octubre 2 del 1971. Usted saque cuenta y no le estoy mintiendo. Voy para 48 años. Ahora en octubre 48 años, tengo 2 hijos. El más menor tiene 43 años, un nieto de 15 años. Y lo bello que tiene el nieto es que se parece al abuelo. Gloria sea al Señor. Y todo esto, ¿verdad? Pues se lo agradecemos a Dios. Esta es la trayectoria que hemos tenido por todos estos largos años. Nací en un hogar cristiano, la gloria sea para Dios. Mi mamá, cuando tenía la edad de 8 años, aceptó a Jesucristo y murió a los 89, sirviéndole al Señor y con Cristo. Y tengo otro hermano que también es pastor con el movimiento MI allá en Puerto Rico. Y venimos de una línea, ¿verdad?, de creyentes y varios pastores. Así que todo esto ha sido posible, no porque lo hemos merecido, sino porque a Dios le ha placido. A Dios le ha placido. Y hoy tenemos una palabra. No sé, a las 6, más o menos. Alaba. ¿Cuántos se quieren ir a las 6? Y yo también. Se me dio un tema y creo que es el tema de convención, ¿verdad? Y de aniversario. Están las dos cosas a la misma vez. El cual está, ¿verdad?, ubicado en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y vamos a la lectura bíblica. Yo luego voy a mencionar otras porciones bíblicas de la palabra del Señor. Seré breve, como alguien dijo, seré preciso, conciso y macizo. Gloria al nombre del Señor. Y cuando se termine lo que Dios ha puesto en mi corazón para dar, ahí terminamos. Gloria al Señor. Vamos al capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 12 al 14, para no ser muy extenso la lectura bíblica. Leemos así: en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante o por delante. El verso número 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, gracias te doy. Aquí estamos, Señor, cumpliendo con una responsabilidad que de una manera u otra tú has estado en este asunto. Señor, pasa el carbón encendido por mis labios y que nada que no sea para la edificación de tu iglesia proceda a través de mis labios, sino la palabra que viene para edificar, para, oh Dios mío, alentar, Señor, al desanimado o administrar al que tenga que ser administrado. Espíritu de Dios, a ti la gloria, a ti la honra, Señor, ahora y siempre. Amén y amén. ¿Pueden volver a sus queridos asientos?
Sé que posiblemente hayan estado hablando en estos días basado, ¿verdad?, en este tema, prosiguiendo hacia la meta. Soy de los que creo y entiendo y sobreentiendo que para uno alcanzar y lograr una meta tiene que haber una fidelidad. Si no hay fidelidad a Dios, sobre todo en los tratos que tienen que ver con la obra del Señor, con la predicación, con el trabajo del Señor, sobreentendemos y entendemos que la fidelidad juega un papel muy importante en este asunto. Hay muchos que han comenzado, ¿verdad?, una meta, han entrado en estos negocios, han entrado en la predicación, han entrado en la maestría, pero por falta de fidelidad a Dios no han podido lograr lo que querían lograr si se hubieran mantenido siéndole fieles a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? La fidelidad tiene que estar integrada también con la palabra integridad. Es un matrimonio que tiene que caminar juntos. Fidelidad, integridad. Una persona que es fiel a Dios es íntegro, o sea, entero. Se da por completo al servicio. Mantiene una postura de un solo ánimo y no de doble ánimo. Porque se ha trazado una meta, y la meta que cada creyente debe de trazarse, aparte de las metas que nos trazamos, ¿verdad?, hablando acá en términos educativos o en otras áreas, pero hay una meta que no podemos perder de vista, y la meta es que la iglesia de Jesucristo se ha trazado, es llegar al cielo. ¿Cuántos lo creen? Llegar al cielo. Ok, estamos de acuerdo que esa es nuestra meta final, llegar al cielo, conocer lo que hay allá, ver a Dios cara a cara. Pero mientras eso transcurre o mientras eso sucede, amén, nosotros tenemos que serle fiel a Dios. La fidelidad es una bienaventuranza. Alábalo, ¿cuántos alaban a Dios? Como la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 8, reza de la manera siguiente, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los que verán a Dios. Entonces, para mantener un corazón puro delante de Dios, tenemos que serle fiel al que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Yo detesto los que dicen, y no comparto esa teoría con ellos, aún están en los altares predicadores que se atreven a decir que la iglesia de Jesucristo en estos tiempos está muerta. Mentira del diablo. Estará muerto el que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero la iglesia que vive en el Espíritu tiene vida. ¿Cuántos lo creen conmigo? Hermano, nosotros no servimos a un Cristo muerto. Nosotros servimos a un Cristo vivo. Entonces la vida de Cristo está en nosotros. Y si Cristo vive en mí, entonces yo no estoy no soy muerto, ni tampoco ando en tinieblas. En un tiempo sí, pero hoy en día yo soy del reino de luz. ¿Cuántos alaban a Dios? Y los que están en el reino de luz, amén, tienen vida. Y tienen vida en abundancia. Dele palmada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque se lo merecen. Lamentablemente, estamos viviendo unos tiempos que son los que refleja Pablo en la carta segunda a Timoteo, su hijo en la fe, un ministro joven, en el capítulo 3, donde habla ahí, debe de saber esto, que en los postreros días vendrán hombres burladores, vendrán falsos profetas, falsos maestros, y sigue por ahí dando un listado. Y yo quiero decir que esos postreros días que Pablo habló en aquel tiempo, los estamos viviendo hoy en día como iglesia. ¿Cuántos lo creen?
Hoy en día tenemos que tener cuidado. La iglesia se ha trazado una meta y no podemos, amén, quitar la mirada de Cristo, porque hay un enemigo que lo que quiere es que usted aparte su mirada de Jesucristo para él venir y hacer guerra contra usted, contra lo suyo. Pero déjeme decirle, la Biblia nos dice a nosotros que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Sea Dios alabado en esta hora. Estamos en guerra. Estos son tiempos de alerta. Oiga, tiempos de alerta. Estamos viviendo en una nación donde aquí los valores éticos, amén, y bíblicos no se respetan. No se respetan. Aquí a lo malo lo aplauden. Pero déjenme decirle que a pesar de que el sistema está corrompido, pero el sistema de Cristo sigue siendo el mismo. El sistema de la iglesia sigue siendo el mismo. Que cambien los que quieran cambiar, pero usted y yo hemos trazado una meta. Y la meta es llegar al cielo. Y para llegar al cielo cuesta. Óigame, yo sé que ahorita estaban todos inspirados con los cánticos. Eso es bueno, pero cantando no se llega al cielo. Hay algo más que el cántico. Para llegar al cielo tiene que haber una vida de devoción. Alaba. Para llegar al cielo tiene que haber fidelidad. Para llegar al cielo tenemos que ser íntegros. Tenemos que ser los mismos cristianos, adoradores aquí y allá afuera. Porque en la iglesia cualquiera es creyente, es cristiano. Pero allá afuera, donde hay una nube de testigos que nos rodea día y noche, esperando ver quién es usted, quién soy yo. Entonces, déjeme decirle, si usted se ha trazado una meta para llegar al cielo, dé testimonio aquí, estando el pastor, estando los líderes, pero también dé testimonio allá afuera de que usted es un hijo y una hija de Dios. Aleluya. Todos sabemos la historia de este Pablo, que antes de su nombre ser cambiado a Pablo, era Saulo. Y Saulo era malo, como usted y yo también cuando no teníamos a Cristo. Por eso Jesús en una ocasión dijo, el que esté sin pecado que arroje la primera piedra. Y ninguno de los que acusaban a aquella mujer se atrevieron a arrojar la primera piedra porque recibieron en sus corazones una reprensión de que ellos también eran pecadores. Alaba. Y usted es un pecador y yo también. Pero somos pecadores arrepentidos. Por la misericordia de Dios hemos sido salvos. Y esto no es don nuestro, es don de Dios. Porque la salvación proviene de Jehová a través de la persona de Jesucristo. Ahora bien, este llamado hoy en día, como la Biblia lo registra, apóstol Pablo, siendo Saulo, era un perseguidor de la iglesia. Odiaba a los cristianos. Odiaba. Lo buscaba para quitarle la vida. Pero lo que este hombre no sabía era que alguien lo andaba buscando también a él. ¿Sabe que usted no, ni yo tampoco buscamos a Cristo? Cristo nos buscó a nosotros. Alaba, ¿cuántos alaban a Dios? Jesucristo nos buscó a nosotros. Jesucristo, amén, vino en busca de nosotros. Nosotros no andábamos en busca de Jesucristo. Él vino a buscarnos. Y no solamente que vino, amén, a salvarnos, sino que vuelve a buscarnos. ¿Cuántos saben que nos vamos para el cielo? Esa es nuestra meta. Nos vamos para el cielo. Se va a sonar una trompeta. Alaba. Y para oír el sonar de la trompeta tenemos que estar en un nivel espiritualmente hablando que esté de acuerdo con los requisitos del cielo.
Uno de los requisitos del cielo es, no lo digo yo, lo dice la Biblia, es que sin santidad, pues nadie verá al Señor. Y a veces estamos malinterpretando el término santidad, que creemos que es, ¿verdad?, tener un traje hasta abajo, mangas largas, esto. No, estamos hablando de una santidad, de una pureza interna, de un corazón limpio, de un corazón sincero, que lo que salga por la boca sea una palabra saturada por el poder de lo alto. Entonces, ahí comienza todo. Y automáticamente cuando somos limpios por dentro, pues automáticamente la limpieza por dentro se refleja por fuera. ¿Cuánto le dan palmadas al Señor? Entonces yo estoy hablando con una iglesia aquí que vive la palabra, que yo lo veo a ustedes con un espíritu de alegría, de gozo, porque Cristo rompió las cadenas, Cristo cambió su rumbo, Cristo trazó una meta en el corazón de cada uno de ustedes y nada ni nadie nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tribulación, ni prueba, ni cuchillo, ni hambre, ni nada nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dígale que está a su lado. Cristo nos ama más que lo que nosotros nos imaginamos. Alábalo. Oiga, nosotros somos testigos de la fidelidad del Señor. En nuestras vidas tenemos una deuda con Él de gratitud. Y nunca le vamos a pagar. Nunca le vamos a pagar, siervos. Podemos hacer todo lo que hagamos y siempre seguiremos endeudados con Él. Esa deuda no la íbamos a poder pagar nosotros, pero Cristo la pagó. Por ahí hoy en día hay mucha gente con tanta profecía. Creo en la profecía. Creo que Dios tiene sus profetas. Pero hay gente que todo el tiempo se pasan. Dios me dijo y Dios ni la boca abierto. Y Dios me dijo. Y la gente corren. Porque hoy en día creen más a la mentira que a la verdad. Pero mire, ustedes que tienen pastores, que tienen un obispo serio, que hay unción de Dios aquí, no se deje confundir, no se deje engañar. Mantenga la seriedad de lo que es el evangelio. Mantenga la seriedad de lo que es seguir a Cristo. Mantenga la seriedad de lo que es trabajar y luchar para llegar al cielo. Queremos llegar al cielo. Yo quiero ver a mi Señor tal y como es. Yo no quiero ya, amén, seguir por vista. Yo quiero verle con mis ojos, ver las calles de oro, ver el mar de cristal, ver toda esa hermosura que está reservada para los fieles. Por eso, a una de las iglesias del Apocalipsis, Apocalipsis 2:10, a esa iglesia se le escribe: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo quiero esa corona. Yo estoy trabajando por esa corona. Yo sé que usted como iglesia está trabajando por esa corona. Pastores, yo sé que ustedes están trabajando por esa corona. Obispo, yo sé que usted está luchando con los suyos para que arrebaten esa corona, la corona de la vida. Hermano, vale la pena sufrir por causa del evangelio de Jesucristo. Que nos digan locos, que nos digan tontos, que nos digan fanáticos, que nos digan old fashion. Old fashion es anticuado. Que nos digan lo que nos quieran decir. Lo importante es que el cielo nos espera, que hay una corona que nos espera, que hay una vida eterna que nos espera, que hay un lugar mejor que nos espera. Por eso que cambien los que quieran cambiar, pero usted y yo no somos de los que vamos a echar para atrás. Dios no nos ha puesto a nosotros como cola, Él nos ha puesto como cabeza. Mi alma alaba a Dios. Y mire lo que dice Isaías 54, versículo 17.
Dice la Biblia ahí, textualmente hablando, que ninguna arma forjada contra ti, iglesia, contra ustedes, ministros, prosperará. ¿Sabe por qué? Porque el Señor de la iglesia tiene a su iglesia protegida. Tiene a su iglesia guardada. Mire, y voy más. En el Salmo 125, en los primeros 2 versículos, la Biblia textualmente dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Así que ningún viento de contrario doctrina te debe de mover, porque ya hay un fundamento, y es el de Cristo en tu vida y en mi vida. El concilio, Jesucristo restaura. Jesucristo es el fundamento. Y sobre ese fundamento es que seguimos construyendo lo que se está construyendo. Y sobre ese fundamento es que está, amén, la meta que nosotros estamos siguiendo. Y dice el versículo número 1, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pero el versículo número 2 es el versículo que me fascina. Dice ahí, y así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, está Jehová. Oiga, no está el alcalde, no está el gobernador, ni menos Donald Trump. No vino a hacer política. No está ninguno de ellos. Dice ahí que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, ¿está quién? Está Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Cuando tú estás en la iglesia, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor. Cuando vas por la calle, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor. Cuando te acuestas, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor. Porque es una de las protecciones divinas que Dios le ha dado, amén, a la iglesia de Él. La iglesia no está sola. Los ministros no estamos solos. Miren, que nos critiquen, que digan lo que quieran decir de nosotros. Al final del camino, ustedes no tienen compromiso con los hombres. Ustedes tienen compromiso con el que los llamó al santo ministerio. Y el que nos llamó al santo ministerio va a defender lo que usted diga. Va a defender sus prédicas. Amén. Porque una vez que tratamos de complacer a la gente y no al que nos llamó al ministerio, ya fracasamos. Aleluya. Sí, porque mire, hay lugares que aún hasta los predicadores que llegan le dicen de lo que tienen que predicar. Pues yo me siento con libertad aquí, porque si me dicen lo que tengo que predicar, pues no predico. Me acuerdo en una ocasión, estando el difunto Abelardo Berrío vivo, pastoreando en la sinagoga. Yo pastoreaba en Brooklyn. En el ministerio de él fue el que me dio el pastorado a mí. Entonces me invitaron a predicar y era un día martes. Yo suspendí mi servicio y me traje toda mi gente para el aniversario de la iglesia, donde yo pastoreo hoy en día. Y era las 10 de la noche y canta y canta. Bueno, aquello se convirtió en un concierto. Y yo cuando voy a predicar, eran casi las 10:30. El que yo no veía que estaba abostezando, estaba roncando. Y el que no estaba ni abostezando ni roncando, estaba suspirando hondo. Y yo dije entre mí, hermano, yo me tomé el atrevimiento en ese momento de decir, hermano, voy a saludarlo, voy a dar la lectura bíblica donde yo iba a hablar, le felicito, pero yo no voy a predicar en esta noche, porque si me pongo a predicar a esta hora, es como si me fuera a un desierto donde nadie me va a escuchar. Yo dije, cuando el reverendo Abelardo Berrío tome el micrófono, me va a dar con él mismo. Pero mire, cuando son las cosas de Dios, ¿sabe lo que dijo él? Te felicito, porque si soy yo, tampoco a esta hora predico. Yo dije, gloria a Dios, pasé la prueba. Porque lamentablemente, no ustedes. Yo oí al cantante que fue tan honesto que él dijo, podía seguir cantando toda la tarde,
Pero él dijo en sus propias palabras, pero hay un predicador. Alaba. Porque hay que darle tiempo a la palabra. Pero hoy en día es coro. Yo sé que ustedes no, vuelvo y les digo, aquí hay tiempo para todo. Pero yo he ido a lugares lejos, caminando un par de horas, 2 o 3 horas en la semana haciendo bosquejo y esto y que lo otro, para luego después tener 15 minutos. 15 minutos es para la emisora. Yo sé que tal vez muchos aquí tienen que haberme oído. Y vamos a volver otra vez. Radiovisión Cristiana. Nosotros estamos los jueves en la voz oficial de Clérigo para Justicia de la ciudad de Nueva York. Ese programa está detenido, pero ahora ya nos van a dar el espacio otra vez y posiblemente en una semana entramos otra vez en ese programa. Entonces quiere decir, eso es un mensajito para detrás de los micrófonos del estudio de la emisora. Aleluya. Pero no para uno ir tan lejos a decir 3 palabras. En los saludos ya se fueron los 10 o 15 minutos. Y allí cantaron, allí brincaron. Y después que ya estaban todos sudados, todos cansados, que habían quemado toda su energía, que ya el espíritu se había muerto en ellos. Yo dije, Dios mío, ayúdame, Señor, en esta gran tribulación que yo tengo. Yo tenía una gran tribulación. Yo decía, ¿predico o no predico? Pero doy gloria a Dios en esta tarde, que aquí hay libertad para predicar. Aquí hay unción para predicar, porque aquí se cree en la palabra. Hay una meta, tenemos que proseguir. Cuesta. Bueno, y he tenido tantas experiencias. Yo he viajado tanto, Sur y Centroamérica, Europa, Martinica, Guadalupe. Wow, ¿dónde hemos viajado, verdad? Con los trabajos del concilio. Y yo admiro ese pueblo allá afuera. Estuvimos en Nicaragua, 5 veces he ido a Nicaragua. ¿Hay algún nicaragüense aquí? Bueno, hay que orar para que lleguen. Y estando predicando en una placita en el pueblo de Chinandega, la placita lo que tenía eran como 5 o 6 bombillitas. Era más oscuridad que luz que había en aquel lugar. Usted sabe, la pobreza y todas estas cosas. Y estando predicando bajo la unción de Dios, y estábamos predicando sobre la manifestación de los demonios, que hoy en día no se habla de eso. Alaba. Hoy en día hay predicadores que tienen miedo a mencionar al diablo. Otros dicen que se le paran los cabellos, los pelos cuando hablan el diablo. Para mí no se me para nada. A mí lo que yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y si tengo que darle 4 cocotazos pentecostales al demonio, se los doy en el nombre de Jesús. Y estando predicando, amén, sobre la manifestación de los demonios y los estragos que hacen cuando una persona es posesionada por esos demonios. Aleluya. Sale corriendo uno de allá de la oscuridad y viene corriendo para la plataforma. Y yo dije, hasta aquí llegué. Ustedes saben que el evangelista G. Ever, por cuántas veces no se le subían a las plataformas cuando daba las campañas por allá para amenazarlo a muerte. Yo dije, hasta aquí. Mi mamá se llamaba Blanca Pérez. Yo dije, hasta aquí llegó el hijo de Blanca Pérez. Alaba. Pero seguimos predicando. ¿Y sabe lo que era? Un descarriado. Que el diablo lo tenía atado. Pero aquella noche se rompieron las cadenas. En aquella noche hubo liberación. Quería cantar. Yo le dije, tú vas a cantar cuando yo termine. Porque al diablo hay que confrontarlo también con la palabra. Yo le dije, tú no vas a interrumpir ahora. Yo voy a ministrar tu vida cuando yo termine. Todavía yo no he terminado. Y se quedó allí. Hermano, déjenme decirle que cuando terminamos de predicar y ministramos la palabra, aquel joven quedó restaurado completamente de la cabeza a los pies. Y sabe que decía, yo quiero cantar un cántico. Y yo le dije, ahora sí tú vas a cantar porque eres libre. ¿Y sabe qué fue lo que cantó? Puedes tener paz en la tormenta. Alaba, eso es lo que trae Cristo. Cristo trae paz al corazón del hombre y la mujer. Cristo rompe las cadenas. Hermano, y si le sigo hablando de experiencia, hay que hacer vigilia en esta noche aquí. Alaba. Gracias. Estando
Yo no sé por qué el Señor me está llevando por esta línea. El Señor sabe. Estando en México, entrando por la frontera del Paso a Ciudad Juárez. Usted sabe que esa es una ciudad de las más peligrosas. Hace un año atrás que pasé otra vez por esa frontera y cuando usted entra allá a Ciudad Juárez, por cuadras enteras lo que ve son propiedades quemadas. El narco se ha adueñado de esa zona. Entonces nosotros teníamos una iglesia en un barrio de Ciudad Juárez que se llamaba Barrio La Esperanza. Cuando yo llego a predicar ahí, el pastor me dice, aquí hay una lucha terrible. Y es que yo no puedo traer a cualquiera a predicar a este lugar porque aquí se manifiestan los demonios al frente del templo. Y yo dije, wow, Señor, ¿para qué me diría eso a mí antes de empezar a predicar? Pero mire, cuando yo empiezo a predicar, a mí se me olvidó lo que el pastor me dijo. La cosa es que yo tenía un micrófono como este sin alambre, sin cable. Y empiezo a pasearme por el pasillo. Y allá en la puerta había un manquito. Un manquito era un hombre sin un brazo. Y él me miraba de arriba abajo. Y me hacía así con el dedo. Y yo embollado en la prédica. Y yo echando fuera demonios. Yo reprendiendo todas las huestes de maldad. Yo lo apuntaba sin darme de cuenta. Y yo creo que por eso él me apuntaba también. Porque yo levantaba la mano y hacía así. Y sigo en esa. Y luego, cuando termino, el pastor me dice, aquel que estaba allí es el cabecilla de la ganga. Y yo dije, ay papá, ese es el cabecilla de la ganga. Pero ¿sabe qué pasó? Que luego después volví a predicar ahí, a Ciudad de Juárez, en el barrio La Esperanza. El manquito, sin un brazo, estaba sentado en una de las bancas. Para sorpresa mía, se había convertido a Cristo. Alaba. Se había convertido a Cristo. O sea, no fue por mi señalamiento, sino porque el Espíritu de Dios lo cautivó. El Espíritu de Dios lo transformó. Pero hay que predicar la palabra sin miedo y con unción. El diablo no tiene poder y el poco poder que tiene lo tiene limitado. Y pronto se le va a quitar. ¿Cuántos lo creen que sí? Porque pronto lo que él tiene se le va a quitar. La iglesia tiene un potencial que a veces no sabe lo que tiene. Ahora necesitamos poder. Hoy en día, yo sé que está la lucha de ustedes los pastores, queriendo hacer conciencia en la gente que busquen la llenura del Espíritu Santo. Queremos predicar, queremos enseñar, queremos ser evangelistas, ir y confrontar a los demonios ya sin Espíritu Santo. Hermano, mire, la credencial de ministro que tenemos cada uno de nosotros, si usted se la pone en la cabeza a los demonios, eso no va a echar fuera el demonio. Los títulos, eso es otro afán. Hoy todo el mundo quiere estar detrás, quiere tener un título. Pero mire, yo creo que el mejor título que tenemos nosotros es de siervo. Alaba. Eso es lo que la Biblia habla. Que somos ¿qué? Siervos. Y que lo que estamos haciendo era lo que estábamos supuestos a hacer. En otras palabras, todas esas cosas son buenas, pero la unción que la produce el Espíritu Santo de Dios, esa llenura, hermano, mire, con esa llenura usted puede señalar al demonio, puede señalar al mismo infierno y los demonios tendrán que correr. Puede hacer grandes cosas, pero necesitamos esa cobertura y recibiréis poder. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido, ¿quién? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Es que usted no puede hablar de algo que no ha vivido. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted no puede ser un testigo si no vive la experiencia de lo que usted va a hablar. Alaba. Mire, es que yo he tenido unas experiencias terribles, únicas. Yo no sé por qué me han pasado a mí. Estoy predicando en una iglesia
carismática en Puerto Rico, carismática, pero carismáticos de esos que salieron de la iglesia católica y cantan coro y todo. Estoy predicando ahí. De repente, yo no sé por qué Dios me lleva mucho con esos mensajes de la línea de la manifestación de los demonios y estas cosas. Pues estoy predicando también en esa iglesia sobre esos temas. Hay una joven que está sentada en las primeras bancas. Me miraba y me miraba. Pero yo seguía predicando. De momento se levantó y se fue al baño de las damas. No volvía para atrás la joven. No volvía. Hacía rato y no volvía. Hasta que alguien, pues, parece que fueron y a ver qué había pasado con la joven que se había. ¿Sabe qué pasó? Que se había ido huyendo porque parece que la palabra la quería confrontar. Cantaba corito y hacía cuantas cosas en la iglesia, cuidado. Alaba. Y estaba endemoniada. Y usted dice, pastor, ¿cómo podrá hacer eso? Eso ocurre. Y estaba endemoniada. Cuando de momento yo sigo predicando, el pastor me habla al oído y me dice, tenemos que hacer una pausa. Yo dije, bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a tener que ir al baño de las damas. Yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que vamos para el baño de las damas? Voy a parar la predicación para ir al baño de las damas. ¿Sabe qué pasó en el baño de las damas? Que la joven que se fue por no oír la palabra, cuando se sentó en la bacineta del toile, se quedó como pegada. Se trató de levantar, ministro Rafi, se trató de levantar y no podía. Dios la dejó en vergüenza y la paralizó en el mismo baño de las damas. ¿Por qué? Porque le había dado la espalda a la palabra. ¿Sabe que tuvimos que entrar ahí? De hecho, unas damas entraron y la cubrieron mientras administrábamos y tuvimos que entrar al baño a ministrarle a esa vida en el mismo baño de las damas. Ahí se levantó libre y luego después cuando estaba sentada una vez más en el lugar que había dejado, recibió una unción y una bendición. Comenzó a hablar en otras lenguas. Se revolcó por el piso. El demonio tuvo que salir porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. ¿Cuánto ni más los demonios ni las malicias? Tienen que temblar, tienen que salir. Pero para eso se necesita la unción. Muchos predicadores que son buenos elocuentes. Alaba. Pero vacío. Alaba. Hablan temáticas y temáticas, horas y horas, y la gente cabecea, le da malestar, se van a peinar a los baños, le da sed cuando no tienen sed. Todo es por levantarse y tomar un receso porque ya están cansados. Cuando yo veo a la gente que empieza a levantarse, yo se acabó el mensaje, ya, termino, porque es mejor que uno deje la audiencia y no la audiencia deje el predicador. Alaba. Eso es mejor que el predicador deje la audiencia y no la audiencia deje el predicador. Porque aquí le va a predicar. Si se van ustedes, me tengo que callar. Pero ustedes como que están diciendo, sigue hablando, que esto está bueno. Alaba. Nosotros tenemos un compromiso hecho con el Señor. Pablo dice, una cosa hago, dejando atrás todo lo que he aprendido, todo lo que fui, y ahora mi tarea es, como debe ser la suya y la mía, es conocer a Cristo más. Ese es el deseo del apóstol Pablo, conocer más y más de su Señor. Ahora la vida de este hombre ha cambiado totalmente. Ahora es una inspiración. Antes odiaba, ahora ama. Antes perseguía, ahora predica la palabra para alcanzar a otro y no salgan corriendo. Entonces, este hombre, una cosa hago, prosigo hacia la meta. Alaba, ¿cuántos alaban al Señor? O sea, los logros que haya usted tenido, amén por ello. Pero no podemos vivir de los logros. Es más, mire lo que dice la palabra. La palabra dice, no traigáis a la memoria las cosas del pasado. Que ni las traiga a la memoria. Hay gente
que no prosperan en el Señor y no prosiguen en la meta porque siempre están recordando su dichoso pasado. Que yo fui un borracho, que yo fui una prostituta, que yo fui un adicto a droga, que yo era un enamorado, que yo bailaba hasta con el palo de la escoba. Y siempre están viviendo, ¿verdad? Trayendo a la memoria. Cuando ya Dios te dice que ni a la memoria los traiga. Eso ya quedó en el olvido. He aquí, he hecho nuevas cosas. Hermano, nuevas cosas en Cristo. Usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y mire, y si siguiéramos diciendo, a veces le damos más gloria al enemigo que a Dios. Que el diablo me tiene y que el diablo no me deja. Entonces, ¿quién vive en usted? ¿O vive el diablo o vive Cristo? Bueno, la Biblia me dice a mí que no podemos servir a dos señores. O amarás a uno y aborrecerás al otro. Entonces, también de una misma fuente no pueden salir dos aguas. Entonces, como usted que alaba a Dios y glorifica a Dios y también va a decir con su misma boca que el diablo me tiene así. Diga, el diablo me tenía, pero ahora Cristo me tiene en una libertad total. Soy libre porque Cristo rompió mi cadena. Olvídese del pasado. No declare maldición más para su vida. Declare bendición para su vida. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. No, yo entiendo que las aflicciones llegan. Las pruebas llegan. Pero ¿qué dice el Salmo 34? Versículo 19. Yo lo estoy llevando por la Biblia. Que muchas son las aflicciones. Yo estoy hablando con gente justa aquí, con creyentes. No el mundo de allá afuera. Yo estoy hablando con los justos. Dice ahí que muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas, o sea, no te va a librar de una y de otra no. Porque entonces, ¿dónde está la justicia de Dios manifestada? Y Dios no es Dios injusto, sino que Dios es un Dios justo. Y opera con su propia justicia, no con injusticia. Los hombres, amén, trabajan con injusticia, pero Dios es justo, trabaja con justicia. Es más, mire si Dios es tan bueno que aún, amén, dándole la espalda a Dios, Dios le sigue dando el frente. Alaba. Hay obispos aquí posiblemente me tiran piedra. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios, aún siendo nosotros malos, Él sigue siendo bueno? Y a veces porque un hermano en la iglesia, en la congregación nos hace algo y ya le pasamos por el lado, no le damos la mano, le damos la espalda. Si viene por aquí, me voy por allá. Y yo pregunto, ¿seremos nosotros mejores que Dios? Wow. Esto está dentro de la fidelidad a Dios. Si usted dice que es fiel a Dios, tiene que amar a su hermano. Es parte de la fidelidad de Dios, porque Dios nos dice que aún hay que amar hasta el prójimo, hasta nuestros enemigos. Alábalo. Entonces, Dios nos manda a amar hasta nuestros enemigos. Yo no creo que los que estamos lavados con la misma sangre de Cristo podemos ser enemigos. Y tenemos una meta misma trazada, que es llegar al cielo. O es que hay dos cielos, uno para los buenos y uno para los malos. Yo no creo que hay dos lugares así, que los nenes lindos van para un lado y los feos van para otro. No, no. Allí no va a haber feo. Allí todos vamos a ser lindos porque vamos a entrar con un cuerpo completamente glorificado. Adora a Dios, adora a Dios. Mire, ay Dios mío, es que el Señor es terrible. Oye, me viene a la mente ahora que yo no sé por qué hay tanto afán hoy en día en el pueblo cristiano, que el que no tiene ojos verdes quiere tener verde y va y gasta los chavos de los diezmos para ponerse lentes verdes. Bueno, esto es una convención de concilio, ¿verdad? El concilio también recibe diezmos. Yo soy vicepresidente y nosotros los pastores tienen que diezmarnos. Entonces, el que es del pelo un poquito
en rizo, lo quiere tener estirado. Y van para allá y se dan esos jalones. Mas sin embargo, cuando viene la manifestación del Espíritu Santo, no quiere que el Espíritu le dé un jalón y lo meta de cabeza al fuego. Alaba. Y allá la estilista le jala a veces, le quema hasta el cráneo y no dicen ni ay. Y cuando el Espíritu los quiere sacudir, que si me duele la espalda, que si tengo una pierna más larga que otra, que si tengo artritis, reprenda al diablo. Hay que echar fuera todas esas cosas que no traen vida, sino confusión a la vida de nosotros como cristianos. Tenemos una meta trazada y es el cielo. Y para llegar al cielo hay que conocer todas estas mañas del enemigo. Wow. Dios tenga misericordia. Gracias a Dios que mañana no me toca predicar a mí, tengo un evangelista. Aleluya. Bueno, cuando miramos las cartas paulinas de este gran hombre de Dios, cada una de ellas da un mensaje de ánimo, de estímulo. Da una palabra, ¿verdad?, que convence al hombre y a la mujer. Y también nos ubica en una dimensión de que con Cristo todo lo podemos. Lo dijo Pablo mismo también en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando venga el enemigo por ahí, dice, mira que tú no puedes ir al templo hoy porque está frío. Y por la mañana, no vas a las 5 de la mañana a coger el subway, el tren. Ciérreme la puerta que se me van. Y cuando tienen una cita médica bajo cero, pues allí están. Y cuando es el día de ir a buscar los cupones, así que hayan 18 o 20 pulgadas de nieve, usted lo ve por ahí regendiendo, buscan ayuda, hácelo. Pero más sin embargo, para venir y dar gloria y honra al que nos salvó, cuántos problemas a veces, amén, nos hacemos, cuántas excusas ponemos. Hermano, Cristo viene pronto. Hoy es día, en este tiempo es tiempo de estar más en el templo, buscando su rostro, amén, pagando un precio de intimidad con Cristo en el altar. Ay, Dios mío. El altar. Aleluya. Mire, yo sé que el ministro aquí no le va a prohibir a nadie que venga y llore y gima delante del Señor aquí en el altar, aunque moje la alfombra. Porque cuando esta se ponga manchada, alfombra lo más que hay por ahí. Se reemplaza. Pero un corazón quebrantado y contrito no lo desprecia a Dios. Venga al altar. Dígale, Señor, tengo 20,000 problemas, pero yo tengo una meta y tú me tienes que ayudar. Yo voy al altar y me voy a reguindar de los cuernos del altar. Y hasta que tú no me bendigas y me contestes, de aquí yo no me levanto. Hoy en día el problema que tenemos nosotros los pastores es que nuestra gente le piden algo a Dios hoy, pero ya mañana no quieren pedir otra vez. Porque le están poniendo tiempo a Dios. No, si no me lo da hoy, mañana yo no voy con la misma oración. ¿Y quién es usted para ponerle tiempo a Dios? Si todos los tiempos están sujetos en el tiempo de Dios. Alaba, ¿cuántas alaban al Señor? Aún su tiempo de trabajar y dormir y de comer está sujeto al tiempo de Dios. A su nombre. Porque si a la hora de la comida y Dios no quiere que usted coma, le da un dolor de estómago. Porque en su voluntad permisiva, Dios puede permitir esas cosas para Él demostrarnos que no es a mi manera, sino a su manera. Alaba, gloria al Cordero de Dios. Y tantas cosas. Pero bueno, yo sé que yo estoy hablando con una iglesia aquí. ¿Cuántos días de culto tienen? 3. Los 3 están llenos, ¿verdad? Los 3 están todos aquí, ¿verdad? Ah, pues mira, dése un aplauso a usted. El pastor está dando testimonio de que ustedes siempre están aquí. Aleluya. Porque yo sé que en muchos lugares, no aquí en Manhattan, vamos para Brooklyn donde yo vivo. Por ejemplo, cuando se habla de los cultos de oración, es como si estuviera hablando, quédate viendo televisión. El pastor no dijo que se quedara viendo televisión, es que venga a la oración.
Pero otros tienen un espíritu que interpreta las cosas siempre a su conveniencia. Dice, el pastor me dijo que como es oración, que me quede viendo televisión. Me quede viendo la novela de las 8. ¿Cómo se llama la novela de las 8? ¿Ah? Mire, le voy a contar algo. Yo oí un predicador. Tengan cuidado ustedes, ministros, los que predican. Cuídense de eso. Yo oí un predicador una vez. Yo estaba ahí. Yo dije, aunque me diga que no ve novela, la ve. Porque mencionó que a las 8 era fulana. Que a las 9 venía fulana. Y yo dije, si no las ves, ¿cómo vas a ver los nombres y el horario? Y el que vela, novela, no vela. Ahí dice novela. No vela, no está en vela. Porque ese tiempo de ver esos bochinches, porque eso es puro bochinche, que si aquella le quita el marido a esta, que si este dejó la mujer por aquella más joven, la de él tenía ya arruga, el pelo canoso, estaba un poquito que el ministerio le creció para adelante y la otra es como una tabla. Entonces, eso es lo que vemos ahí. Ese tiempo yo creo que es mejor estar en el altar aquí orando, leyendo la palabra, buscando la unción del Santo para poder confrontar los días malos y perversos que vienen. Porque mire si esto está malo ahora, pero todavía vienen días más difíciles. Muchos dicen que ya estamos en los principios de dolores. Pero yo todavía digo que tal vez estamos en la antesala de los principios de dolores. Pero todavía los principios de dolores no han comenzado a surgir como van a surgir. Alaba. Mire, nosotros tenemos que, como que estamos aquí viviendo en esta ciudad, nosotros tenemos que orar mucho por la política de esta ciudad. Esta política de esta ciudad está corrompida completamente. Aquí no se sabe a quién creerle. Aquí no sabemos que en cualquier momento cuándo se va a aprobar esto, cuándo se va a aprobar aquello otro. Y déjeme decirle que todas las leyes que vayan en contra de la palabra de Dios nos va a afectar. Nos va a afectar como iglesia. Pero yo quiero decir algo. Que aunque ruja el enemigo como río, Jehová levantará bandera contra él. Y la iglesia tiene que ponerse de pie y levantar bandera en todo tiempo contra él. Porque la iglesia tiene poder y autoridad. ¿Sabe qué? El poder y la autoridad que se le dio a Jesús de parte del Padre, Jesús se la dio a su iglesia. ¿Y cómo es manifestado ese poder y esa autoridad a la iglesia? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. O sea, usted y yo, como cristianos, como creyentes, no estamos vacíos. En usted hay poder. En usted hay autoridad. Para echar fuera demonios. Para reprender todo ataque enemigo. Para vigilar su casa, su familia, que está siendo tan bombardeada la familia en estos días, cómo la juventud se pierde. Dios bendiga que veo muchos, bastantes jóvenes aquí, amén, pero lamentablemente la juventud en este tiempo, no solamente en esta nación, yo que he caminado por muchos países, la juventud no quiere servir al Señor, andan detrás de todas otras cosas, pero gloria a Dios por los jóvenes todavía, que no han doblado sus rodillas ante los Baales, sino que todavía vienen al templo, se congregan, dan gloria y honra al Padre. Por eso que aunque no estén como quisiéramos que estuviéramos, pero están ahí. Y estando aquí hay oportunidad, porque en un momento del Espíritu, el que está débil espiritualmente es restaurado. Sí, porque mira, ay Dios mío, nosotros tenemos gente vieja en las iglesias que parece que no fueron jóvenes nunca. Y a veces quieren meter a la juventud en el marco de ellos, cuando aún con sus años son más desordenados que los jóvenes. Tienen canas y tienen cabello ya blanco y todavía son chismosos. Y todavía calumnian.
Y la juventud no anda detrás de nada de esas cosas. Alaba. ¿Quién se atreve a decir amén? Un ministro aquí dijo, digan amén, que es cierto. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Gloria a Dios, pero hay una meta trazada. La meta es llegar al cielo. Pero no vamos a ser tan egoístas de queremos llegar nosotros solamente al cielo y que los demás se pierdan a nuestro lado. Vamos a hacer posible que yo y mi casa, como dijo Josué en un momento dado, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué le dijo, bueno, vamos aquí a hacer un reto, escoge hoy a quién servir. Si ustedes quieren seguir sirviendo a los dioses, a los Baales y esto y lo otro, allá ustedes. Pero él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay que tomar determinación. El tiempo se me está acabando, me quedan 2 minutos. Y yo quiero que me vuelvan a invitar y no cerrar la puerta. En mis 32 años de ministerio pastoral, hemos visto tantas cosas. Yo no sé quién está empezando ahora. Cuando yo oía a un ministro y a otro que decían, ya yo tengo 25, yo tengo 30, yo decía, qué lejos está eso. Y ahora ya yo estoy dentro del grupo de los 32. Y en 2 congregaciones nada más. Estamos también hablando en una convención. Esto es una convención también. El ministro tiene que tener estabilidad. Hay pastores que porque le viene el primer problema seguida al concilio, ¿no? Que deme un traslado, lléveme para otra iglesia porque ahí tengo problemas. No sabe lo que te están esperando allá. Es mejor bregar con el problema que ya conoce y no ir a bregar con un problema desconocido. Yo fui presbítero del condado de Brooklyn, supervisando 28 iglesias, incluyendo Staten Island. 7 años. Y yo cada rato tenía 2 muchachos pastores jóvenes allá en Staten Island, que con eso era lo más que yo tenía que hacer reuniones. ¡Wow! Yo los dejaba tranquilos, los dejaba con mucho ánimo y a la par de semanas la llamada, no, que tengo este problema, que tengo esta situación. Yo digo, pero muchacho, mira, métete de rodillas en tu cámara secreta ya y dile a Dios que te dé las herramientas necesarias para bregar con una cosa y con la otra. Y déjate de estar quejándote tanto, porque el diablo se ríe cuando nos estamos quejando mucho. Y en otra me llama y me dice, mira, usé la técnica que usted me dijo y todo me salió bien. Yo le digo, pues entonces, ¿cuál era el problema que tú tenías? Falta de oración, dicen aquí. Eso es la verdad. Yo no se lo dije así por la ética en ese momento, pero me dieron ganas de decírselo. Falta de oración. Y a veces tenemos tanta gente con tantos problemas en nuestras congregaciones por falta de oración. Señor, resuelve mis problemas. ¿Y qué estoy haciendo yo para resolver el problema? Señor, mira a mi hijo, mira a mi hija. ¿Y qué estoy haciendo yo para ganarme a mi hijo o a mi hija? En Puerto Rico dicen, ¿hay puertorriqueños aquí? Levante la mano que son puertorriqueños. Oh, son muy poquitos. Estamos casi igual que la sinagoga, que tenemos 10 nacionalidades. Alaba. En Puerto Rico decían que pedir la oración y que otros oraran por nosotros, eso es un mamey. Un mamey es una fruta. Entonces, eso es un mamey. Como quien dice, que otro haga el trabajo por mí, es un mamey. Pero a veces también usted tiene que dejar el mamey al lado y doblar rodillas y pagar el precio. Y déjeme decirle, estoy casi concluyendo, que la iglesia del Señor va a entrar en un avivamiento sobrenatural en estos últimos días. Porque para la iglesia irse en el arrebatamiento, tiene que estar viviendo la vida plena del Espíritu.
A pesar de que hay tantos problemas y tantas dificultades, escríbalo con fecha y día, que va a venir algo sobrenatural de parte de Dios, que la misma iglesia va a entrar a lo que es verdaderamente vivir la dimensión del Espíritu. Y esa iglesia que está ahí, que no quiere salir a la esquina de calle y no quiere hablarle, va a entrar un espíritu en ellos de ir y tocar puertas, de ir y predicar el evangelio, porque aunque usted no lo crea, el cielo es bastante grande y todavía hay muchas almas que necesitan oír la palabra de Dios, que necesitan que alguien vaya y le presente el mensaje de salvación. El Señor va a arrebatar muchos de las congregaciones y los va a poner en las esquinas de calle a predicar el evangelio día y noche, porque si el Señor viene por su iglesia ahora, Rafi, yo estuve en tu país en marzo, en la convención nuestra, sin molestia aparte, en la República Dominicana. Se alaba a Dios de corazón. Es verdad que esos coritos van puro merengue. Eso es merengue. Esa es la música cultural. Y yo me metí ahí dentro también. Y los movimientos que hacían unos y allá otros, pues yo me metí dentro de ellos porque yo quería también estar, no en la ola de ellos, porque esa es la de ellos, sino yo quería estar dentro de la ola del Espíritu que estaba siendo manifestado a través de ellos, en su alabanza y adoración. ¡Wow! Y yo veía a toda esa ancianita y toda esa gente de pies, más de una hora, de pies, alabando a Dios, danzando en el Espíritu. Hermano, esos tiempos tienen que volver no solamente en la República Dominicana, esos tiempos tienen que volver aquí a la ciudad de Nueva York. Esos tiempos tienen que volver a la iglesia pentecostal de la ciudad de Nueva York. Estamos muy cómodos, estamos entretenidos en muchas cositas que no sirven para nada, que no ayudan para nada. Hay que volver, amén, a escalar. Hay que volver e ir detrás de lo que verdaderamente nos va a dar vida, nos va a levantar, nos va a poner en una postura y en una posición de que le vamos a hacer frente al enemigo. Amén, venga lo que venga. Pero hoy en día, lamentablemente, la gente lo que tiene es un miedo y un temor. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y yo soy de los que creo, compañeros, que el Espíritu de Dios no está en esa silla. Está en usted que está sentado sobre esa silla. El Espíritu de Dios no está en esas sillas. Cuando la iglesia se vaya a esa silla, el anticristo que las venda y coma chuleta y bistec cebollado con lo que haga, eso es problema de él allá. Ya nosotros vamos a tener una vivienda mejor que esta y nos vamos a sentar en mejores sillas que esta. Así que si da compré porque esta silla le duele en la espalda, soporte porque pronto va a estar en un lugar mejor, especial. Aleluya. Pero mire mi hermano, a veces, ¿verdad? Y se pelean, la gente se pelean. Aquí no tienen nombre, ¿verdad? La silla. Yo con esto termino, me voy. Voy a dejar la Biblia, porque la congregación allá, ¿saben cuando el predicador va a terminar? Cuando ya cierra la Biblia. Mientras no cierra la Biblia, no va a terminar nada. Ya yo la cerré. Yo fui una vez a una congregación, cuando joven, de visita. Entonces nos iban a sentar en una banca, y allá salió una dama y dijo, no, esta banca no, esta banca es de nosotros. Yo no le dije esto, pero alguien de los que íbamos en el grupo le dice, ¿y dónde está el nombre suyo puesto aquí? Yo, hermano, ¿usted sabe lo que es eso? Que hasta de una banca se adueñan. No, aquí me siento yo y si se sienta otro, son capaces de levantarlo. Imagine que se siente donde usted se acostumbra a sentarse una persona que viene por primera vez a la iglesia. Y usted lo levantó porque esa es su silla. Hermano, en la casa de Dios nadie tiene ninguna silla. Aquí es donde el pueblo llega, se sienta a alabar a Dios,
Aleluya, porque todo lo que hay aquí tiene un solo dueño. Se llama Jesucristo, el Señor de la iglesia. Dios me le bendiga. Un abrazo y en la próxima terminamos. A su nombre, dele palma al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Wow, wow. Estamos llenos, ¿verdad que sí? Yo sé que usted se va con ese gozo para su casa. Amén. Y quiero darle buena noticia a la iglesia local, a la madre. Mañana no hay escuela bíblica. Ay, mira la alegría. ¿Cómo está? Mañana comenzamos el servicio a las 11 de la mañana, así que descanse para que tenga nueva fuerza, ¿verdad? Y podamos venir con ese ímpetu a alabar al Señor. Amén. Recuerde, no a las 12, a las 11. Amén. A su nombre. Pues el pastor Eddie nos va a saludar y él va a despedirnos también en oración. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Amén. Siéntese un momentito. Denme 3 minutos, por favor. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos a Dios en este día, ¿verdad? Tremenda palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y bendecimos a nuestro obispo, ¿verdad? Toda la pastoral. En nombre de la iglesia que Dios nos ha honrado en pastorear, que es la segunda iglesia cristiana, Jesucristo Restaura. Amén. Nos sentimos contentos, nos sentimos, amén, honrados por el Señor de pertenecer, amén, a este glorioso concilio, movimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que a todos los hermanos que estuvieron apoyando tanto ayer como hoy, amén, le damos gracias a Dios por ello. Alabado sea el nombre de Jesús. Y antes de despedir, queremos hacer un anuncio breve. Amén. El día 4, 5 y 6 de octubre, amén, tenemos un campamento de caballeros. Amén, será para un lugar llamado Deer Park, que queda como 1 hora y media más o menos de la ciudad. Salimos viernes en la tarde y regresamos domingo tempranito en la mañana, de manera que da tiempo para ir al servicio de las congregaciones. También en noviembre 8, 9 y 10 tenemos entonces lo que viene siendo el campamento de las damas. Amén. Para cada campamento de eso tenemos un espacio todavía de 5 a 6 personas. Amén. Como es el primer campamento que hicimos, amén, pues solamente cogimos 2 cabañas que tienen capacidad para 12 personas cada una. Ya para el próximo año, el próximo otoño, si Dios lo permite, pues entonces tomaremos más habitaciones. Amén. Así que por favor, si usted está interesado o interesada, no solamente queremos hacer esto de una manera congregacional, sino que también algunos caballeros de aquí y también de la tercera iglesia y la cuarta iglesia puedan animarse. Amén. Así brevemente le voy a dar un poquito el programa, que es muy similar el programa de los caballeros al de las damas. Salimos viernes, como dije previamente, a las 5 de la tarde. El transporte está incluido. Llegamos allá más o menos 7:50, dependiendo del tráfico. Amén, nos acomodamos en las cabañas, ¿verdad? Luego vamos a una nave donde vamos a tener un glorioso servicio con una vigilia después del culto. Ahí hay lugares para lo que tiene que ver como unas fogastas, ¿verdad? Estuvimos ahí, hermano, estuvimos palpando, viendo tangiblemente el lugar. Amén. Entonces el sábado en la mañana, pues vamos a almorzar, los que no vayan a estar en ayuno. Ellos van a ofrecer desayuno para nosotros incluido. Luego en la mañana, después del desayuno, tendremos, amén, una suculenta conferencia. El pastor Samuel Sánchez será el expositor de los caballeros. Amén. Luego de la conferencia del sábado en la mañana, tendremos el almuerzo. Después del almuerzo tendremos otra enseñanza, conferencia en la tarde. Luego nos vamos y descansamos un poquito para el sábado en la noche tener lo que viene siendo un glorioso servicio para el Señor. Después de ese servicio del sábado en la noche, nos quedamos de nuevo a vigilar, amanecer domingo. Nuevamente, los que se quieran quedar en la nave ahí orando, si no, pues nos iremos al aire libre, donde hay también 3 o 4 fogastas, alabado sea el nombre del Señor, y ahí estaremos adorando al Señor, estaremos, amén, en total serán 4
4 enseñanzas que estaremos llevando en el transcurso de lo que son 3 días y 2 noches. El domingo en la mañana nos preparamos, amén, que se quiera llevar su atuendo para venir derechito para el culto al Señor. Nos desayunamos temprano, el que se va a desayunar, y entonces regresamos de nuevo, hermanos, amén. Recuerden, octubre 4, 5 y 6, bajo el tema Construyendo Hombres, amén, conforme al carácter de Dios. Noviembre 8, 9 y 10, entonces será nuestro gran campamento para damas. Todo el costo, hermano, solamente son $120 por persona, incluyendo almuerzo, estadía, ya transportación. No se preocupe por transportación, que se la vamos a brindar. Si usted se va de aquí, lo recogemos frente a la iglesia madre ese viernes. Los demás no estaremos, el punto de encuentro de reunión será en la iglesia ya en el 497 de la 168. Amén. Así que si usted quiere despegarse un poco de la ciudad, de ese celular, del sistema, vamos a subir al monte, hermano. Vamos a subir a la montaña por 3 días. Amén. Y yo sé que vamos a bajar diferente de ahí. Es nuestro primer campamento. Por la gracia de Dios, estamos trabajando tanto con los caballeros como con el ministerio de las damas, y esperamos que el año que viene podamos hacer un campamento a nivel conciliar para jóvenes. Amén. Concluyo, como le dije, estuvimos ahí palpando mi esposa, los diferentes líderes de departamento. Estuvimos allá, nos dieron un tour por el campamento. Es algo precioso, hermano, un lugar totalmente espiritual. Aún las cabañas tienen versos bíblicos tallados en madera. Desde que usted entra a ese lugar, siente la presencia del Señor. Y yo creo que de vez en cuando es necesario separar un tiempo para irnos a un lugar apartado, fuera del bullicio de la ciudad, fuera de los afanes, fuera de ese teléfono, no sé si decirle bendito teléfono, porque a veces no se convierte en bendición sino en otra cosa, pero bien, alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie en esta hora. Felicitamos a nuestro obispo, a su amada esposa, amén, aleluya, gloria al Señor, y a todo el liderazgo de aquí, de lo que es la iglesia madre. Y para los hermanos de la segunda iglesia que no habían venido a esta casa, de aquí salimos a pastorear. Salimos en el orden de Dios, porque creemos que los ministerios nacen en la casa, no afuera de la casa. Así es que aquí estuvimos militando para gloria y honra del Señor, y esta sigue siendo nuestra casa. Dios le bendiga. Si está interesado en el campamento, suéltele ese aplauso al Señor. Solamente nos quedan cupos como para 5, ¿verdad, Denny? Que es de la directiva de los caballeros. 5 damas más o menos y 5 caballeros. Amén. Dios le bendiga.